soy uno de los coordinadores del diploma y también profesor en algunas de las sesiones que hubo en la anterior edición y en esta, que ya es la segunda. Entonces, hoy estamos aquí básicamente primero para hacer a modo de acto inaugural una presentación del diploma, para que conozcamos todos cómo es su funcionamiento, cuál ha sido la experiencia del año pasado, y a partir de ahí la segunda parte de este acto consistirá en establecer un debate que esperemos que sea lo más abierto posible, para que veamos cuál es el potencial de aplicación real, de aplicación práctica que tienen las herramientas de análisis que se plantean a lo largo de todo este diploma. Bueno, el diploma, como podemos ver aquí en el cartel, se llama Análisis crítico de la economía capitalista y tiene una segunda parte que es el método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual. Análisis crítico porque evidentemente se trata de un estudio de la economía, de un análisis tanto teórico como aplicado, que plantea una crítica constructiva en la mayor parte de los casos del funcionamiento del capitalismo tal y como lo conocemos actualmente y tal y como se ha ido desarrollando históricamente, ambas cuestiones. Pero no lo hacemos desde el punto de vista de cualquier perspectiva crítica, ni tampoco desde la perspectiva desde una posible perspectiva ecléctica que a fin de cuentas normalmente suele servir para poco si a lo que lleva es a una excesiva heterogeneidad de elementos. En este caso, por lo tanto, el análisis crítico se basa en una metodología muy concreta que es la metodología marxista, que es la que nosotros vamos a tratar aquí. Bueno, este diploma, las cuestiones prácticas aparecen en este cartel, es un diploma universitario al que para matricularse, que por cierto la matrícula sigue abierta, para matricularse es necesario simplemente tener una diplomatura o tener 3 cursos de licenciatura y su duración es de 150 horas, que son 15 créditos y teóricamente empieza hoy con esta sesión de presentación y concluiría el 28 de junio. Y las sesiones son martes y jueves, de 3 horas, de 6 a 9 de la noche. Una novedad que tiene la edición, esta segunda edición, en relación a la del año pasado, es que además de la modalidad presencial, que es evidentemente probablemente la que da más sentido, también tiene otra modalidad posible, sobre todo pensando en aquellos que quieren matricularse, pero que pueden tener dificultades para acceder físicamente o pueden tener dificultades para asistir a todas las sesiones, que es una modalidad que podemos decir sería no presencial, en la que a través de internet, a través de una web propia del diploma, pues tenemos acceso a los diferentes materiales. Bueno, pues a partir de aquí, una vez que está presentado el diploma, yo creo que una de las mejores formas para ver cuál fue el desarrollo de esa primera edición del año pasado y cómo trabajaremos a partir de la presente, una buena opción es escuchar a uno de los alumnos que estuvieron el año pasado precisamente en esa edición, para que nos cuente sus impresiones y para que nos explique desde la perspectiva del estudiante cuál fue ese desarrollo y cuál es el sentido, cuál es la utilidad que ha tenido tanto para él como para el grupo entero este diploma. Para eso tenemos aquí a Alberto Millán y bueno, le cedo la palabra un minuto. Bueno, buenas tardes. Bueno, como acaba de decir, fui uno de los alumnos que asistieron el año pasado al diploma. Por unas causas o por otras, sabemos cómo están las cosas, no han podido venir el resto, así que yo soy el único representante, digamos, de los alumnos del año pasado. Y creo que incluso ya hablábamos el año pasado con Xavier, que fue quien más clases nos dio a los alumnos. Las sensaciones después de acabar el diploma y también durante, por supuesto, más que positivas. Realmente, primero sobre todo lo que hizo un poco más llevadero quizás ciertas cuestiones un poco más teóricas era sobre todo, ya lo mencionábamos en más de una ocasión, la entrega y el compromiso de todos los profesores. De hecho, hablándolo con Xavier nos decía que muchos de ellos le habían comentado que realmente habían tratado temas que en la universidad, entre comillas, en estas adustas y grises paredes, muchas veces no se tratan. Y eso mismo, o sea, se veía casi en todas las cuestiones, en todas las clases en las que estuvimos. Luego, personalmente, quizás también a modo de experiencia grupal, muchos de nosotros lo vimos como una escuela de comunistas, así de sencillo. O sea, no deja de ser también una manera de formar cuadros teóricos, algo que
al menos muchos de los que estábamos el año pasado como alumnos, consideramos esencial. Luego, un poco más allá de lo que yo opine personalmente, sí que es verdad que todos los alumnos coincidíamos en que se intentaba conseguir una interconexión, una compresión de esos distintos elementos de la economía capitalista, que creo que sí que se consiguió de manera muy profunda. En lo que se supone que de alguna manera era pasar de la apariencia de las cosas a su esencia. De hecho, lo hablamos en muchas de las clases, como por ejemplo, por poner solo un mínimo ejemplo, como por ejemplo el excedente que tenía lugar en la época feudal, materializado en el diezmo que daban los campesinos, no se veía tan claramente en la plusvalía que otorga el obrero en la producción capitalista, como eso se podía desentrañar a través de diversos textos. Y también, obviamente, y esto creo que era condición sine qua non para realizar el curso, analizamos muchos de los debates acaecidos en el seno del movimiento comunista a nivel teórico, obviamente, como por ejemplo los debates que hicieron a principios de los años 20 con Bujarin y otros economistas del partido bolchevique. Y ya digo, en general, las sensaciones muy buenas, y creo que todos los alumnos salimos más que contentos, pese a que pocos conseguimos la beca. Pero también es verdad, esto es algo que supone, creo que un avance. Al terminar el curso pasado, Xavier nos propuso que hiciésemos una especie de análisis de lo que habíamos visto y cómo podríamos analizar el curso. Y como siendo comunistas somos conscientes de que la única manera de avanzar es la crítica, lo que propusimos y que de alguna manera hablamos y dejamos más o menos claro que iba a mejorar este año era implementar más elementos discursivos acerca de la cosmovisión marxiana, es decir, conseguir ir un poco más allá de la economía, que por supuesto seguirá siendo el tema principal, pero que todos dejamos claro, e incluso teniendo en cuenta que dos de nosotros éramos, bueno, no yo, pero dos de los alumnos eran profesores de filosofía, dejamos claro que sería muy interesante. En ese contexto, por ejemplo, la primera clase que tuvimos con Carlos Fernández de Liria fue muy interesante, profesor de filosofía de esta universidad. Entonces, en ese sentido, lo apuntamos y por lo que se dijo se va a mejorar, y creemos que en ese sentido va a ser mucho mejor esta edición que la anterior, si cabe. Y poco cosa más, la verdad es que animo a cualquier persona que esté dudando si inscribirse o no, sobre todo si no sabe si le van a dar la beca, aún así que se inscriba, porque de verdad que uno avanza un montonazo. Y por cierto, otro de los alumnos que estuvo el año pasado, uno avanza una barbaridad, y cuando acaba el curso sabe de sobra que ha mejorado muchísimo con respecto a la comprensión de ciertos elementos que antes quizás se viesen de manera mucho más borrosa. Así que os animo. Bueno, muchas gracias. Bueno, quizá no hemos comentado, bueno, primero la cuestión de las becas, que lo ha dicho pero quizá no todo el mundo lo sepa, pues el coste de matrícula del diploma son 600 euros, pero existe la posibilidad de una beca del 50% y otra del 80%, que en algunos casos concede y otros no. En cualquier caso, partiendo de las palabras de Alberto, sí que es interesante recordar que esta estructura, estas 150 horas del diploma, tienen un recorrido que se asemeja mucho al recorrido del propio pensamiento de Marx, en el sentido de ir de lo esencial a lo práctico, o de ir de lo más abstracto a lo más concreto. Ese propio desarrollo que tiene la obra, sobre todo en el Capital, se plasma, yo creo que con bastante fidelidad en el propio curso, porque hoy, evidentemente, en la segunda parte de este acto, como decía, vamos a ver cómo se podría aplicar en el terreno práctico esta cuestión. Pero en el curso, además de que no solamente se tratan cuestiones económicas, sino que también se tratan cuestiones filosóficas, políticas, incluso sociológicas y de otros ámbitos, todo eso sirve como para crear un fundamento teórico sólido y permitir que todo el potencial que tiene el análisis social, en términos generales, del marxismo, permita a los que asistan a ese curso no solamente a conocer la teoría, sino sobre todo a ser capaces de utilizarla solventemente para desarrollar una crítica, como decía antes, una crítica no solamente fundamentada, sino también constructiva, que es quizá lo más importante, es quizá el objetivo más importante de este diploma. Bueno, por cierto, otra cosa práctica también es que el diploma este año volverá a ser en una de las salas del aulario, en el aula seminario, exactamente igual que el año pasado.
y el plantel de profesores que van a asistir pues va a ser bastante similar. Va a haber algunos cambios, sobre todo respondiendo precisamente a las opiniones que los alumnos tuvieron el año pasado acerca de qué partes podían necesitar un poco más de profundización, qué partes requerirían más puntos de vista. Todo eso se ha tenido en cuenta para intentar estructurar un recorrido tanto lógico como solvente desde el punto de vista de los participantes. Bien. Bueno, a partir de aquí, no sé si alguien tiene alguna duda concreta acerca del funcionamiento del diploma, si alguien tiene alguna duda concreta acerca de, no solamente tenemos ahí una serie de dípticos que pueden ayudar a resolver esas dudas, pero si hay alguna acerca de la estructura del curso, cuando empieza, si alguien deseara apuntarse pero tiene problemas para asistir o no puede empezar tan pronto como ahora, o cosas por el estilo, evidentemente estamos abiertos a responderlas sin ningún problema. Así que si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre esta cuestión, bueno, dejamos ahí, en cualquier caso. Bueno, pues una vez que hemos visto en qué consistió la primera edición y que estamos planteando en qué consistirá esta segunda edición, comentando las novedades básicas que puede plantear, es interesante, como decía al principio, comprobar cómo, desde el punto de vista práctico, tanto dos profesores que el año pasado y este también participaron en el diploma, como también Alberto, el alumno que está aquí presente, podemos utilizar esos fundamentos críticos para aplicarlos a la actualidad de la economía. A la actualidad de la economía que evidentemente cada vez tiene una mayor importancia y que además cada vez requiere con mayor urgencia y con mayor necesidad un estudio realmente, digamos, fundamentado. Porque las críticas que en muchos casos encontramos acerca de algunos de los temas candentes de la economía actual, como que es el caso, por ejemplo, de la Unión Monetaria o el euro, que es precisamente de lo que vamos a hablar aquí a continuación, adolecen, por un lado, de falta de rigor en algunas ocasiones, y por otro lado, de ese eclecticismo del que hablaba yo antes, que lo que demuestra es que en muchas ocasiones algunos economistas, muchos políticos y también algunos otros estudiosos de las ciencias sociales se limitan a tratar de poner pequeños parches, pero sin tener una estructura teórica que permita, incluso poniendo en la práctica esos parches, por decirlo de alguna manera, desarrollar un proyecto completo. Entonces, sobre la base de esta, digamos, de lo que se puede haber aprendido en ese primer diploma y de lo que se puede aprender en el segundo, a continuación vamos a plantear un debate en el que vamos a explicar de alguna manera y sobre todo abrir el turno de palabra para que intervenga todo aquel que lo desee acerca de si es o no es posible plantearse el funcionamiento del euro desde otra perspectiva distinta a la actual. Es decir, la pregunta que nos hacemos es, dentro del marco actual de la Unión Monetaria, dentro del marco del euro, ¿es posible otra política distinta o es radicalmente imposible? ¿Es posible un proyecto económico y social, no ya español o europeo, sino genérico, incluso mundial, que sin poner en duda los fundamentos de esa unión monetaria, que como todos sabemos está basado no solamente en una moneda única, sino en un banco central y en unas instituciones muy concretas, es posible hacer una crítica seria sin poner en duda, o mejor dicho, sin tratar de sustituir esas estructuras por otras diferentes? Esa pregunta, que ya se está planteando en muchos ámbitos, incluso en ámbitos críticos, por llamarlos de alguna manera, moderados, que antes no se la planteaban, es quizá uno de los elementos que más fácilmente pueden demostrar el potencial que tiene el análisis marxista. Para eso tenemos aquí a dos compañeros que, además de ser miembros de coordinación del diploma, también son profesores en la universidad y participan dentro tanto de la anterior edición como en esta. Por un lado tenemos aquí a mi lado a Javier Murillo, ha sido profesor asociado aquí en la facultad y participa, como decía antes, también en el diploma en varias de las sesiones, sobre todo final, de la parte de análisis económico, tanto de la economía europea como sobre todo española. Está desarrollando una tesis doctoral en el Departamento de Economía Aplicada 1, que precisamente estudia la economía española desde la perspectiva del estudio del salario y sobre todo desde la perspectiva del enfrentamiento entre clases sociales y cómo se enerva a medida que va avanzando la crisis en la que estamos.
Sus últimos trabajos pues, son un artículo titulado precisamente Impacto salarial del milagro económico español en la revista Análisis Económico de la Universidad Autónoma de México, y también, para lo cual tuvimos una colaboración intensa, una comunicación para las jornadas de economía crítica que se celebrarán en breve en Sevilla, en su 13ª edición, titulado El euro como mecanismo de aplicación del ajuste salarial, que precisamente es gran parte de lo que vamos a debatir aquí. Por otro lado tenemos a Xavier Arrizabal, que además de ser el director del diploma, es profesor titular de esta universidad. Él en su momento realizó una tesis sobre los efectos del ajuste fondomonetarista en la economía chilena, y entre sus últimos trabajos se encuentra uno de los capítulos del libro del Departamento de Economía Aplicada 1, coordinado por Pedro José Gómez, que se titula Economía Política de la Crisis, y dentro de este libro el artículo firmado por Xavier se titula Imperialismo, límites del capitalismo y crisis actual. Y también, incluso más actual que ese, también ha realizado una comunicación para estas mismas jornadas de economía crítica, en el cuyo título es Balance del euro tras 20 años de Maastricht, destrucción económica, regresión social y cuestionamiento de la democracia. Evidentemente, a partir de los títulos de estos artículos y de los intereses de ambos, pues podemos establecer un debate a partir de una serie de premisas previas y no demasiado desarrolladas, en el sentido de que no van a estar cerradas en ningún caso. Podemos comenzar un debate. Entonces, ¿te parece, Javier? Vale. Bueno, yo en primer lugar, la verdad es que me congratulo, ¿no?, de que estemos aquí inaugurando la segunda edición del diploma, porque me parece que es una buena noticia, ¿no?, ya que supone un importante elemento, ¿no?, de contribución a la formación de pensamiento crítico dentro de la universidad, más dentro de la economía, ¿no?, tanto adolece, ¿no? Y además es un diploma con un análisis, como ha desarrollado Mario, bastante riguroso, ¿no?, y bastante concreto, y no queda caracterizado por lo que gran parte de la heterodoxia a veces también adolece, ¿no?, que es precisamente ese eclecticismo, ¿no?, en cuanto al método, en cuanto a la perspectiva, ¿no?, y por lo tanto me parece que es una buena noticia, ¿no?, para el pensamiento crítico en general y concretamente para el económico. Bueno, metiéndonos ya, ¿no?, en la cuestión del debate, ¿no?, acerca de si es posible dentro del marco del euro revertir la situación actual de deterioro social y económico, yo personalmente considero que los trabajadores europeos lo tenemos complicado, ¿no? Es decir, en los próximos años, si mantenemos el mismo marco de gestión en el que llevamos moviéndonos, ¿no?, desde hace décadas, y en el que hemos estado profundizando en los últimos años. Más que nada porque precisamente un análisis riguroso de este proceso de integración monetaria lo que desvela es que las causas del deterioro social y económico precisamente deben encontrarse en el propio diseño del modelo de integración monetaria que se va promoviendo desde hace un par de décadas, ¿no? Se ha hablado en los últimos días, ¿no?, mucho de la publicación, ¿no?, de las tasas de pobreza en Europa, del porcentaje de población que está en riesgo de exclusión social, y bueno, se habla especialmente del repunte, ¿no?, que ha sufrido ese indicador precisamente desde que se desencadena la crisis. Y a mí me parece que hay otro elemento mucho más importante, ¿no?, que todo eso, sin dudar de su importancia, y es que este indicador permanece estancado durante los últimos años, incluso en la etapa de crecimiento económico, es decir, que estancado además a un nivel bastante elevado. Sufre un repunte desde el año 2008, pero lo que tenemos es que incluso durante una fase de crecimiento económico en Europa no hemos sido capaces de reducir las tasas de pobreza, ¿no?, definidas en términos relativos. Aparte de otra serie de indicadores, ¿no?, como el hecho de que se haya incrementado la desigualdad de la distribución de la renta, ya os digo, precisamente durante ese periodo de crecimiento antes de que se desencadenara la crisis, ¿no? Por eso mi intervención la voy a centrar fundamentalmente, aunque también haré mención al estallido de la crisis, al periodo previo, ¿no? La voy a centrar ahí porque creo que nos puede revelar cuáles son los principales elementos contradictorios del proceso de acumulación capitalista, especialmente en cómo se manifiestan en el ámbito europeo, ¿no? Si nos preguntamos por las causas de
autores como este que os mencionaba, ¿no? de la tasa de pobreza, me parece que el marco de análisis marxista nos puede ofrecer respuestas, ¿no? a esa situación, ¿no? Y precisamente desde un análisis marxista yo creo que se puede comprender el euro como un mecanismo para intentar contrarrestar por parte del capital las tensiones crecientes que hay sobre las condiciones de rentabilidad, precisamente a costa de la desvalorización de la fuerza de trabajo, fundamentalmente articulada en torno a dos ejes. Por una parte, contención de salarios y por otra parte, de regulación del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, si nos remontamos, ¿no? al origen precisamente del proyecto de integración monetaria, lo que vemos es que viene precedido por un proceso de aceleración del proyecto de integración que responde precisamente a las necesidades del capital. Después de la crisis que se desencadena en la economía mundial en la década de los 70, el capital responde en Europa con la aceleración del proceso de integración. Es verdad que es una respuesta un tanto tardía, por una serie de problemas, pero al fin y al cabo esa reacción que se materializa en la adopción del Acta Única Europea puede entenderse precisamente como un intento de intentar, digamos, de alguna manera, contrarrestar los problemas de rentabilidad que la economía mundial tenía en ese momento, ¿no? Entonces, desde su origen, como os comentaba, puede entenderse el proyecto de integración monetaria como, ya os digo, ¿no? una respuesta del capital precisamente frente a esos problemas de rentabilidad del proceso de acumulación, ¿no? El Acta Única Europea es importante porque, al fin y al cabo, asienta las bases de lo que es el modelo económico que ha caracterizado la política económica de las economías europeas en las siguientes décadas y en las que se está profundizando desde la crisis del 2008, ¿no? Es una estrategia económica, digamos, que tiene la pretensión de configurar un mercado único, concretamente en 1993, y se articula en torno a tres ejes que coinciden con las políticas de ajuste que el FMI ya llevaba pregonando desde hace tiempo y que los gobiernos neoliberales de Thatcher en Gran Bretaña, de Reagan en Estados Unidos, habían empezado a aplicar unos años antes, ¿no? Concretamente los tres ejes son, por una parte, privatización, que permite abrir nuevos espacios de acumulación para el capital, tiene un impacto sobre el componente indirecto del salario, apertura externa y, en tercer lugar, desregulación, concretamente desregulación de los mercados financieros. En 1990, ¿no? Salvo alguna excepción, como el caso español, que se pospone hasta el año 93, pero el capital europeo se mueve con libertad, ¿no? Y también de regulación sobre los mercados de fuerza de trabajo, ¿no? Son dos tendencias que además se ven reforzadas porque la libre movilidad del capital presiona también a la baja, ¿no? sobre las condiciones de empleo y sobre esos mismos procesos de desregulación. A partir de ahí nos metemos ya en la década de los 90 con la aprobación del Tratado de la Unión Europea, Tratado de Maastricht, donde se recogen los requisitos de acceso a la moneda única y los estados de la Unión Europea empiezan a aplicar diferentes planes para intentar alcanzar esos requisitos precisamente en el año 99, ¿no? Cuando se había planificado. Realmente se había planificado en el 97, también se contemplaba la posibilidad de hacer un segundo examen, ¿no? en el 99, y se aplican estas políticas con el objetivo de intentar alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, es importante entender cuál es el sentido de estas políticas, porque al fin y al cabo implican el despliegue de una serie de mecanismos que van a provocar fundamentalmente contención de salarios, ¿no? Como os comentaba antes, ¿no? Por una parte, al tener que alcanzar cierta estabilidad cambiaria, cierta estabilidad del tipo de cambio, los Estados miembros renuncian a la utilización del tipo de cambio con fines competitivos, a las devaluaciones con carácter competitivo, y por lo tanto la búsqueda de competitividad precisamente se plantea a través de los procesos de deflación interna. Obviamente pueden conseguirse a través de la contención de salarios, contención de beneficios. Si el objetivo precisamente es el de intentar reforzar, digamos, ¿no? las condiciones de rentabilidad, ese proceso de deflación interna acaba recayendo precisamente sobre los salarios, ¿no? Por otra parte, el objetivo de la inflación también se pretende conseguir, de nuevo, con una política de rentas dirigida sobre los salarios, que provoca que los procesos de negociación colectiva pues, se desarrollen de tal modo que el avance de los salarios en los Estados miembros sea
bastante reducido, ¿no? Y, en tercer lugar, la disciplina fiscal recae especialmente sobre el gasto público de carácter social, con la incidencia que eso tiene de nuevo sobre los salarios, ¿no? Concretamente sobre el componente indirecto y fundamentalmente sobre el componente diferido, ¿no? Ya que se aplican reformas, no solamente recortes en servicios sociales como sanidad, educación, sino que incluso se endurece las condiciones de acceso a las prestaciones por jubilación, prestaciones por desempleo. Incluso se aplican diferentes fórmulas para reducir su pensión media, y todo ello, os digo, ¿no? Que conforma un despliegue de mecanismos que tienen como objetivo contener el salario para intentar revalorizar la fuerza de trabajo y de ese modo intentar reactivar el proceso de acumulación a través de una mejora de las condiciones de rentabilidad, ¿no? Bien, llegamos a 1999, se pone en marcha la moneda única y fundamentalmente en ese caso se intenta dar continuidad a todos estos resortes que, como os decía, habían mantenido el salario contenido, ¿no? La política cambiaria se cede, ¿no? Por parte de los Estados miembros, de tal manera que renuncian totalmente a la utilización de las devaluaciones con fines competitivos, y ese mecanismo de ajuste salarial se reproduce, ¿no? Con el objetivo de buscar mejorar la competitividad, ¿no? de las economías. En cuanto a la política monetaria, se cede al Banco Central Europeo, como sabéis, una institución que tiene como objetivo fundamental, al menos, ¿no? El de contener la inflación, y además ha sido una institución completamente obsesionada, ¿no? con el control de los costes laborales para mantener las tasas de inflación reducidas. Es decir, que ha concebido el problema de la inflación únicamente como un problema de costes laborales, y su estrategia antiinflacionista se ha basado en eso, ¿no? Ha recaído sobre, de nuevo, la contención salarial, lo que ha determinado una política de rentas muy concreta en todos los países de la Unión Monetaria, ¿no? Y, en último lugar, para dar continuidad a la disciplina fiscal, sabéis que en el 97 entra en vigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que, como os decía, dota de carácter de permanencia esos criterios del 3% y del 60%, ¿no? Del déficit y de la deuda pública en relación al PIB. Entonces, de nuevo se vuelve a reincidir, ¿no? Sobre la contención de salario indirecto, salario diferido, como os comentaba antes, y se profundiza en esas políticas de endurecimiento en el acceso a pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo, etc., ¿no? Todo ello se ha visto acompañado de un proceso de regulación del mercado de fuerza de trabajo que, como os decía, ¿no? Se ha agudizado también con la libre movilidad del capital, y que lo que ha provocado ha sido la generalización de las formas precarias de contratación, que, como sabéis, implican un abaratamiento, ¿no? de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, también han tenido esta estrategia, ¿no? de regulación del mercado de fuerza de trabajo, ha sido funcional, ¿no? Para esa pretensión de contener los salarios. Y además, pues como os comentaba, ¿no? Lo que ha provocado ha sido la degeneración, el deterioro, ¿no? De las condiciones de empleo de manera generalizada, ¿no? De tal manera que lo que hasta ese momento eran, podemos considerar, ¿no? Contratos con carácter excepcional, se convierten en la norma, ¿vale? De los mercados de trabajo a nivel general, ¿no? en Europa, ¿no? Entonces, con este marco de gestión, ¿no? que se ha aplicado en Europa, ¿no? En las últimas décadas, ¿cuál es el balance, ¿no? que podemos hacer de este modelo? Por una parte, es decir, que las lecturas más optimistas, ¿no? plantean un balance positivo desde el punto de vista de que se consigue reactivar de alguna manera el proceso de acumulación. Es verdad que es una reactivación tenue, porque al fin y al cabo el proceso de acumulación permite crecer, pero a unas tasas de crecimiento relativamente comedidas, ¿no? No son ni mucho menos comparables, ¿no? a las tasas de crecimiento que habían alcanzado las economías europeas en décadas anteriores, ¿no? Antes de que se desatara la crisis de rentabilidad de los 70. También incluso son tasas más comedidas que las que alcanza Estados Unidos, ¿no? durante este mismo periodo, pero al fin y al cabo, ya os digo, ¿no? aunque de manera leve se reactiva el proceso de acumulación, y eso permite reducir la tasa de desempleo, ¿no? prácticamente desde el 10% a mediados de los 90 hasta el 7% en el año 2007, ¿no? Si nos quedamos con un análisis superficial, veríamos eso, ¿no? Si profundizamos un poco más en cuáles han sido las características del proceso de acumulación, ahí lo que podemos desvelar es precisamente el carácter contradictorio que ha tenido este proceso de acumulación en Europa, ya os digo, ¿no? en el periodo que prácticamente pues, transcurre desde los primeros años 90 hasta que se desencadena la crisis, ¿no? En el año 2007-2008.
En primer lugar, como os decía, se reduce el paro, pero se reduce el paro a costa de generalizar, como os comentaba, las condiciones precarias de contratación. Eso lo que provoca es que, a pesar de que caiga el paro, no hay una caída proporcional, digamos, del ejército industrial de reserva, ya que, como se generaliza la precariedad, al fin y al cabo eso implica un crecimiento de la temporalidad, un aumento también del subempleo, que al fin y al cabo, ya os digo, ¿no?, incide sobre el nivel de ejército industrial de reserva, porque por una parte los trabajadores temporales son mucho más sensibles a las fluctuaciones del ciclo económico. Por otra parte, los trabajadores subempleados, ¿no?, muchos de ellos sí que trabajan con contratos a jornada parcial con carácter voluntario, pero hay una gran parte de ellos que lo hacen únicamente tras haber buscado de manera infructuosa un trabajo a jornada completa. Entonces se ven abocados precisamente a firmar un contrato de este tipo. Entonces, como os digo, eso lo que provoca es que el nivel del ejército industrial de reserva, a pesar de que haya una caída, ¿no?, de la tasa de paro durante este periodo, no caiga, ¿no?, en la misma proporción precisamente por este motivo. Y eso, a su vez, también tiene un impacto importante, ¿no?, sobre el crecimiento de los salarios, ¿vale? Sin duda, la contradicción más flagrante, ¿no?, de este proceso se encuentra en la regresión salarial. Es decir, que hay crecimiento económico, hay mejora de los ingresos totales medios, ¿no?, del PIB per cápita, pero los salarios durante este periodo los salarios reales avanzan muy poco, ¿no?, en las economías europeas, y ya os digo, ¿no?, que en todo caso su crecimiento queda bastante alejado, ¿no?, del que se experimentaba, por ejemplo, en términos de PIB per cápita, lo que nos lleva a cuestionarnos quiénes han sido los grandes beneficiarios de este proceso de crecimiento, ¿no? Si comparamos el crecimiento de los salarios con el crecimiento de la productividad, de nuevo vemos lo mismo, que se ha instaurado un mecanismo de crecimiento de los salarios por debajo del crecimiento de la productividad durante todo este periodo, de tal manera que se ha activado un proceso de extracción de plusvalía en términos relativos, que lo que ha provocado, como os comentaba, es precisamente ese proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo. La productividad ha crecido durante todo este periodo a unas tasas más elevadas, ¿no?, de lo que lo ha hecho el salario en términos medios, y eso, como os decía, lo que ha provocado ha sido el empobrecimiento relativo de los trabajadores, ¿no?, que se manifiesta precisamente en la caída de la participación de los salarios en el total de la renta. El salario relativo ha disminuido, ¿no?, para el conjunto de países de la eurozona en varios puntos porcentuales durante este periodo de crecimiento. Ya os digo, ¿no?, eso no es más que la manifestación precisamente de cómo la fuerza de trabajo se ha desvalorizado precisamente por todos estos resortes que hemos comentado que implica, ¿no?, el diseño del euro. Si a esa tendencia, ¿no?, de caída del salario relativo, de caída de la participación de los salarios en la renta total, pues conjugamos ese análisis con el fenómeno de la proletarización, ¿no?, o de la salarización de la población europea, que quizá es la transformación más importante, ¿no?, de la estructura social europea en las últimas décadas, todo ello nos lleva a concluir que la agudización, ¿no?, de las condiciones de explotación ha sido mucho más severa, ¿no?, de lo que nos transmite, ya os digo, ¿no?, esa caída del salario relativo, porque al fin y al cabo este proceso de asalarización incluso también se debe al propio carácter centralizador que tiene el proceso de acumulación capitalista en Europa, ¿no? Es decir, que los segmentos más débiles, ¿no?, los menos competitivos del capital y los trabajadores autónomos precisamente se ven expulsados del mercado por la competencia de los capitales más competitivos, y eso lo que provoca es que la clase asalariada se vea nutrida, ¿no?, de todos estos elementos, ¿no?, que proceden ya os digo, ¿no?, de la clase propietaria, de los autónomos, y eso lo que provoca es que no solamente la parte de los trabajadores, o sea, la parte de la tarta que va a parar a los trabajadores sea cada vez menor, ¿vale?, lo que es una caída del salario relativo, sino que además se lo tienen que repartir entre más, porque la clase asalariada tiene un peso relativo, como os digo, mayor dentro de lo que es la población total. Y todo eso, como os comento, ¿no?, si ceñimos el análisis al periodo que transcurre o al periodo que antecede a la crisis, ¿vale?, es decir, un periodo que, aunque es verdad que es un proceso de crecimiento relativamente moderado, pero se supone que es un proceso, ya os digo, ¿no?, de avance, ¿no?, en términos materiales. Se desencadena la crisis y a partir de ahí las cosas empeoran, ¿no? Es decir, si hasta ese momento la situación había sido, o el balance era
negativo, ¿no? Era un balance de regresión desde el punto de vista salarial, ¿no? para los trabajadores. Desde que se desencadena la crisis en el 2007-2008, la situación empeora, ¿no? Especialmente porque la respuesta que se intenta o que se ofrece, ¿no? frente a los problemas de rentabilidad no nos dice nada nuevo, ¿no? Sino que al fin y al cabo en lo que consiste la respuesta del capital es en la profundización en todo este marco de políticas que ya os digo que se venía aplicando desde hace varias décadas, ¿no? Por una parte, ¿no? las medidas que se adoptan a nivel colectivo, ¿no? Como puede ser el Pacto Euro Plus hace aproximadamente un año, ¿no? Lo que implica es precisamente la institucionalización de ese mecanismo de extracción de plusvalía en términos relativos, porque lo que se hace es forzar, ¿no? a los Estados europeos a que en sus legislaciones nacionales, digamos que de alguna manera se incorpore el hecho de que los salarios, la evolución de los salarios en términos nominales, en términos monetarios, quede ligada a la productividad, ¿no? Lo que implica la pérdida de posiciones, ¿no? de los salarios respecto al crecimiento económico, ¿no? Por lo que os digo, ¿no? Porque lo que se vincula al avance de la productividad no es el salario real, sino el salario en términos monetarios. Entonces, a su vez, este acuerdo, ¿no? implica el hecho de que el avance del salario real quede desvinculado, ¿vale? No quede anclado la evolución del salario real, perdón, la evolución del salario al índice de precios, ¿no? Entonces, ahí al fin y al cabo, ya os digo, ¿no? se está institucionalizando ese mecanismo de extracción de la plusvalía en términos relativos. La Unión de Estabilidad Presupuestaria, pues lo que hace es incrustar en las constituciones nacionales precisamente la disciplina fiscal. Es decir, por si había el Pacto de Estabilidad y Crecimiento había mostrado algunas debilidades, lo que se hace es reforzar esa posición, incorporarla a las constituciones de los estados nacionales y de ese modo se asegura, ¿no? con la permanencia de la disciplina fiscal. Y después, los ajustes que se han estado aplicando en cada uno de los países, como sabéis, en todos ellos el conflicto distributivo ha estado muy presente, ¿no? Es decir, que lo que se ha hecho ha sido profundizar en el ajuste salarial, de tal manera que se han congelado salarios, se ha deteriorado, ¿no? el empleo público, ha habido unos recortes importantes en los servicios sociales más básicos, como sanidad, educación, hay retraso en la edad de jubilación, etc., ¿no? Es decir, que todas las medidas han ido dirigidas precisamente a profundizar en ese deterioro salarial en el que, ya os digo, ¿no? se había sentado el modelo europeo desde hacía décadas, ¿no? Y además todo ello en un marco de falta de respeto a los canales democráticos importante, ¿no? Cosa que también me parece fundamental, ¿no? Porque no solamente es que no haya habido ningún tipo de debate político, ¿no? acerca de cuáles eran las mejores alternativas, ¿no? para salir de la crisis, ¿no? sino que la escenificación del asalto democrático, ¿no? que ha habido por parte de, ya os digo, ¿no? de las instituciones comunitarias, ¿no? de capital europeo, a los marcos, a los canales democráticos ha sido frontal, ¿no? Es decir, incluso, no sé, recordad que la dimisión, ¿no? del presidente griego precisamente viene motivada por el hecho de que se le ocurre cuestionar, ¿no? se le ocurre intentar convocar un referéndum, ¿no? acerca de si el pueblo griego estaba de acuerdo, ¿no? con las medidas que se estaban imponiendo, ¿no? Y todo eso se interpreta como una amenaza, ¿vale? Es decir, se considera, ¿no? que al fin y al cabo es una atadura que es incompatible, ¿no? con el marco del euro, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que todo esto lo que nos demuestra es que el resultado del euro ha sido muy claro, ¿no? Durante todos los años que lleva funcionando, que ya os digo, ¿no? Hay que valorar también el periodo previo, ¿no? Porque es durante el que se prepara, ¿no? el acceso de los países a la incorporación a la moneda única, y el impacto que ha tenido sobre la clase trabajadora europea ha sido claro y devastador, porque, como os decía, por una parte se ha basado en la contención de los salarios, que se ha traducido, ¿no? en esa involución salarial que os comentaba, y por otra parte en el deterioro, ¿no? de las condiciones de empleo. Y como os comentaba, las alternativas que se están planteando sobre la mesa precisamente para intentar salir de la situación actual precisamente van en la misma línea, ¿no? O sea que redundaría, ¿no? al fin y al cabo en esos dos mismos ejes, y por lo tanto mi conclusión es que difícilmente, ¿no? creo que esta situación de deterioro social, de destrucción económica
estamos no solamente presenciando, ¿no?, sino sufriendo en Europa actualmente, creo que pocas posibilidades hay de revertirlas en el marco del euro. Entonces, bueno, lo dejo aquí, apunto estas ideas y ahora sí que continuamos debatiendo. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, paso la palabra a Xavier y cuando concluya su intervención, pues abrimos el debate para todos. Xavier, ¿cómo quieres? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, lo primero que quiero es agradeceros la presencia, agradeceros de veras, ¿no?, porque da mucho gusto. Y fijaos, yo mismo no sé si soy del todo consciente de lo que significa este acto, ¿no? El hecho de que en la Universidad Complutense de Madrid haya un diploma oficial, un diploma de formación continua, con este título, con este contenido, que se imparte por segundo año consecutivo. En esta facultad, yo vine por vez primera a esta facultad cuando tenía 18 años, hace 27, con la pretensión de aprender economía, ¿no? Y realmente fue muy limitada la economía que pude aprender en 5 años que estuve aquí estudiando la licenciatura, ¿no? Y que tanto tiempo después, en un contexto además como el actual, repito, en la Universidad Complutense de Madrid, en esta facultad, se imparta por segundo año este diploma, me parece que tiene un valor que reconozco, ¿no?, que yo, no sé si yo mismo soy consciente de ello, ¿no? A menudo nos damos cuenta de las cosas, del valor de las cosas cuando no disponemos de ellas, ¿no? Espero que no sea este el caso, ¿no?, pero creo que es importante resaltarlo, ¿no?, el significado que tiene en esta facultad donde cada vez se explica menos economía, cada vez se explican más matemáticas, precisamente no por otra cosa distinta de no explicar la economía. El mecanismo para no explicar la economía es explicar matemáticas, ¿no?, donde los sucesivos planes de estudio que hemos conocido en estos últimos 27 años han ido siempre en el mismo sentido, ¿no?, deteriorar la economía como una disciplina que realmente tuviera la pretensión de explicar los fenómenos, ¿no?, de explicarlos de una forma rigurosa, ¿no? Y además, y por una cuestión que yo creo que es fácil de entender, hay un refrán español que lo indica muy claramente, ¿no?, que de bien nacidos ser agradecidos. Quiero especialmente en este momento recordar a algunos compañeros que han hecho, bueno, y siguiendo con esa clave personal que decía, con los pocos compañeros con los que realmente aprendí economía con mayúsculas, ¿no? Y creo que vale la pena que sean mencionados. Habría muchos, ¿no?, voy a mencionar en particular a 3, ¿no?, ni que decir tiene que les tenemos enganchados para que participen en el diploma, y eso que algunos aprendimos con ellos hace muchísimo tiempo también pueda ser trasladado a estas nuevas generaciones vuestras, ¿no? Pienso en Pepe Deniz, ¿no?, un profesor de esta facultad realmente valioso, que da una sesión que fue muy bien valorada. Pienso también en Diego Guerrero, que dio varias. Y en tercer lugar, la persona con la que probablemente yo más he aprendido en toda mi vida académica y política, que es Jesús de Blas, que también está fichado para una sesión, ¿no? Me parece que es de justicia mencionarlos, y me parece que es importante darnos cuenta, ¿no?, de lo que significa un diploma de formación continua, un título oficial de la Universidad Complutense, ¿no? Yo creo que tiene un valor que evidentemente no puede ser obra de una sola persona, ni siquiera del grupo que ahora mismo impulsamos el diploma, ¿no?, sino que es el resultado de una trayectoria con altibajos, con dificultades, pero que es verdaderamente valiosa. Para que os hagáis una idea, el año pasado supimos de la aprobación del diploma cuando quedaban 12 días para que se impartiera, para que se iniciara la impartición, ¿no? Y la experiencia, como se ha señalado incluso por un estudiante, por una de las víctimas de que saliera adelante, fue muy valiosa, ¿no? Asiente Daniel, ¿no? Bueno, esa es una cuestión que quería mencionar, y otra cuestión más antes de pasar al contenido, porque también me parece que es muy importante, y es que yo creo que este diploma, si tuviéramos que pensar un eslogan para venderlo, yo diría que este es el curso que empieza donde otros acaban. A menudo nos encontramos en los programas de las asignaturas, en los debates, que cuando realmente se empieza a abordar aquello que es interesante, aquello que toca hueso, aquello que habla de economía con mayúsculas, aquello que no se limita a si la inflación o los tipos de interés, sino que habla de clases sociales y de conflictos y de perspectivas, es normalmente cuando acaba el debate, cuando acaba el curso, etcétera, etcétera, ¿no? Como cuando yo era chaval, ¿no?, que siempre la historia de España acababa llegando al año 36, ¿no?, y nos quedamos cuando empezaba lo más interesante, la revolución que se produce en respuesta al golpe de Estado, ¿no? Bueno, pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Yo creo que la mejor forma de definir este diploma sería justamente eso, ¿no?, a modo de eslogan, ¿no?, el curso que empieza donde otros acaban, ¿no? Y además no es un curso cualquiera, y no solo por su contenido y por su enfoque, sino sobre todo porque esto lo tuvimos claro desde el primer momento, ¿no? No se trata de una suma de conferencias, no se trata de ir engañando a compañeros para que vengan a colocar la charlita que dan cada vez que les llaman de un sitio o de otro, ¿no? Hay un trabajo de coordinación
muy serio, muy laborioso, ¿no? Las reuniones en el comercial son famosas porque acaban a las tantas trabajando, estrictamente trabajando, ¿no? Y eso yo creo que es algo que explica lo que, por otra parte, desde el punto de vista de su condición de discente, explicaba Alberto, ¿no? De hecho hay un programa, y es un programa que está ordenado, es un programa que precisamente lo que busca es dar una formación completa que permita explicar las cosas de forma rigurosa, pero además sobre todo es, yo diría, el diploma una dinámica colectiva, ¿no? Una dinámica colectiva que también algo ha señalado Alberto en el sentido de la participación real que tienen los estudiantes. Voy a contar una anécdota. La primera clase que yo di el año pasado fue la tercera del curso. Entonces yo llegué a la clase y cuando las clases son de 3 horas, de 6 a 9, y fue muy llamativo para mí que cuando 7:30, 8 menos cuarto planteé el descanso, me dijeron que en ese curso no se hacían descansos. Lo dijeron ellos, ¿no? Obviamente ellos mandaban, ¿no? Yo ahí incluso era el director del diploma, fijaos, ¿no? Pero me dijeron que no había descanso y no hubo descanso, ¿no? Y de hecho las clases acababan, yo creo, casi espero que esta generación fuera un poco distinta, acababan cuando el conserje tocaba la puerta diciendo que iban a cerrar el pabellón, ¿no? Y menos mal que no cayeron la posibilidad de seguir fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, aparte de que fuera valiosa, fueran valiosos, ¿no? Los compañeros que estuvieron en el curso el año pasado, yo creo que sobre todo indica que había una dinámica colectiva de trabajo que fue realmente fructífera, ¿no? Y que yo creo que este año, sobre la base de la experiencia del año pasado, no solamente va a poder mantenerse, sino que seguro que acrecentarse, ¿no? Ojalá sea así, y ese es el sentido de hacerlo, ¿no? Bueno, paso al tema del euro, al tema de la situación actual, y voy a empezar leyendo una frase, es una frase muy corta, no es una amenaza, la leo. Dice: el nivel actual de la tecnología y de la capacidad de los obreros permite crear condiciones adecuadas para el desarrollo material y espiritual de toda la humanidad. El nivel actual de la tecnología y de la capacidad de los obreros permite crear condiciones adecuadas para el desarrollo material y espiritual de toda la humanidad. Ese es el punto de partida. Ese debe ser el punto de partida. Se nos dice constantemente que hemos vivido, lo dicen en primera persona del plural, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que no podemos permitirnos una sanidad pública, una enseñanza pública, etcétera, etcétera. El punto de partida es que sí podemos permitírnoslo. Porque si estuviéramos hablando hace 1000 años, podríamos decir que efectivamente el atraso relativo de la humanidad desde el punto de vista del conocimiento y el control de la naturaleza llevaría a que cualquier cataclismo meteorológico provocaría hambrunas, etcétera, etcétera. Pero estamos 1000 años después, es decir, estamos hoy y por tanto la premisa es que hay condiciones materiales de sobra para que, por decirlo gráficamente, toda la población mundial coma 5 veces al día y tenga acceso a la salud y a la educación. Ese es el punto de partida y no otro. Por tanto, esos ejercicios propagandísticos, tramposos de no podemos permitírnoslos, digamos, de raíz, que es falso. Sí podemos permitirnos porque tenemos el conocimiento científico y técnico para hacerlo posible. Ese es el punto de partida. Lo demás es demagogia, lo demás es propaganda. O si no, que sea consecuente y se complete la frase y se diga, no podemos permitírnoslo, puntos suspensivos, si queremos mantener de forma irrestricta la rentabilidad y la ganancia y el beneficio para una delgadísima capa del total de la población mundial. Si queremos mantener ese statu quo, claro que no podemos permitírnoslo. Pero digamos la frase completa. Porque mientras existe ese punto de partida, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? En Europa hay 23 millones de desempleados, desempleo abierto, reconocido oficialmente en las estadísticas. Decenas de millones, repito, decenas de millones de jóvenes sin trabajo, con empleo precario, sin acceso a la vivienda, con un acceso cada vez más limitado a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, con amenazas a las pensiones, con amenazas en general a las condiciones de vida de la población, que lleva al punto de que directamente se plantee para Grecia que van a retroceder las condiciones de vida 2 generaciones. Que en Portugal aumenta la jornada laboral y disminuye el salario, que en España es lo que estamos viendo. Claro, se podría decir, bueno, no mezclemos, esto no tiene que ver con el euro, esto es la crisis. Me apoyo en algunos datos que ha mencionado Javier, ¿no? No es la crisis. En el periodo de auge, en el periodo expansivo, en el periodo que tan demagógica y propagandísticamente se planteaba como España va bien, habría que decir que no España, sino ciertos sectores de la población española iban bien ciertamente, porque recordad, ahora nos parece casi remoto, ¿no? Pero hablábamos de mileuristas, hablábamos escandalizados de mileuristas, ¿no? Aquella gente, aquellos trabajadores, sobre todo jóvenes, que apenas tenían un salario de 1000 euros, ¿no? ¿Dónde ha quedado aquello cuando lo que se proponen ahora es seguir otros ejemplos de salarios que ni siquiera llegan al 50% de esos 1000 euros, ¿no? Entonces, hay que decir que no es solo la crisis, que viene de lejos, que cuando aparentemente iban bien las cosas, ya se había producido, y Javier lo señala yo creo de manera muy certera, una redistribución del ingreso que estaba amenazando las condiciones de vida de la mayoría de la población, ¿no? Claro, se podría decir, no, pero esto es el caso español, ¿no? Y no, tampoco es el caso español, ¿no? Es el caso del conjunto de los países de la Unión Europea.
y muy señaladamente Alemania. Muy señaladamente Alemania, donde hay 7,3 millones de trabajadores con un sueldo de 400 euros mensuales. Muy señaladamente Alemania y en el periodo expansivo. Así que esta situación que como se mencionaba por parte de Mario en relación con el título del documento ese, habla de destrucción económica, regresión social, cuestionamiento de la democracia, no es privativo de la crisis. Estamos hablando de los últimos 20 años y hemos atravesado todas las fases del ciclo. Y en ese contexto, en el contexto del conjunto de los 20 años, es donde cabe decir que hay destrucción económica, que hay regresión social y que hay cuestionamiento de la democracia. Y es verdad que esto se dispara, esto se propulsa en el contexto de la crisis. Pero es que es verdad también que el contexto y la magnitud de la crisis es propulsado, es impulsado precisamente por las políticas económicas que buscan, en una loca huida hacia adelante, loca sobre todo para la mayoría de la población, tratar de recomponer las condiciones de la rentabilidad. Digámoslo con claridad, es el euro, es la Europa del euro, la que provoca directamente los datos que señalaba Javier, ¿no? Y sobre esto hay una cuestión, y precisamente, y voy a ir enlazando con algunas pildoritas, ¿no?, de venta del diploma, son cuestiones sobre las que entramos, ¿no?, porque estamos muy acostumbrados en esta casa, desde luego, sabéis que en esta casa, en la Facultad de Ciencias Económicas, con esa fragmentación terrorífica que se hace de las ciencias sociales, de las disciplinas sociales, ¿no?, esa fragmentación que nos impide a los economistas abordar ciertos aspectos, o nos dificulta, desde luego sí que nos impide en los planes de estudio, pero que también les impide a los sociólogos, a los politólogos o a otros abordar otras cuestiones, ¿no? En concreto, en esta facultad eso se concreta sobre todo en un aspecto, ¿no?, y es que a menudo aquí se estudian los verbos y los predicados, pero no los sujetos, ¿no? Los sujetos, ¿no? La estructura social, la asignatura que típicamente denominamos estructura social, ¿no?, y que normalmente es excluida de los planes de estudio de economía, ¿no?, y que es fundamental porque sin ella no podemos entender nada, ¿no? De modo que precisamente por eso se vende esta idea que tanto hemos conocido, ¿no?, la Unión Europea, ¿no?, y realmente se nos habla de la Unión Europea, ¿no?, y se nos pone la bandera, el himno y hasta los fondos de desarrollo regional, ¿no? Pero seamos serios, vamos a analizar qué hay detrás de toda esa parafernalia de banderas, himnos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué hay, ¿no? Y fijaos, si trazamos un hilo conductor desde el inicio del llamado proceso de integración europeo, desde los años 50 y antes hasta la actualidad, ¿cuál es el denominador común? 1947-1948, plan del general Marshall, que pone los medios para una determinada reconstrucción europea. La reconstrucción europea que es funcional a los intereses del capital estadounidense en el contexto muy particular de la Segunda Posguerra Mundial. Año 2011-2012, Troika. ¿Qué es la Troika? La Troika es la institucionalización de cómo se subordinan las instituciones europeas al Fondo Monetario Internacional. Pero no es una interpretación mía, es negro sobre blanco en los documentos del Fondo Monetario, fijaos, es que hasta lo he dicho, de la Comisión Europea a lo largo de todo el año 2011, desde el Pacto por el Euro Plus de marzo hasta la cumbre del 9 de diciembre, expresamente negro sobre blanco. La Unión Europea se subordina al Fondo Monetario Internacional. 1951, 1957, 2011, 2012. El hilo conductor que es verdad que ha tomado formas distintas, más o menos explícitas, pero que cuando la cosa se pone verdaderamente grave, el imperialismo estadounidense, la fracción dominante del capital, como queráis llamarlo, el capital financiero de origen fundamentalmente estadounidense, toma las riendas directamente y determina cómo se produce la reconstrucción europea tras la posguerra. Y determina qué se va a aplicar en Europa en el contexto de la gravísima crisis actual, ¿no? Hay un aspecto muy interesante sobre esto, que es de índole teórica, y es que yo creo que a veces sí se deja caer, sale casi de refilón, ¿no?, esta idea de la soberanía, ni que decir tiene que no la democracia, ¿no?, la soberanía como un concepto despojado de toda carga teórica, conceptual, de toda categoría teórica relevante, la soberanía, ¿no? Sí, la soberanía está en Madrid, luego pasó a Bruselas, ¿no?, como que la soberanía se fue de viaje, podría volver en cualquier momento. Seamos serios, hablar de soberanía es hablar de democracia. Porque detrás de la soberanía está la noción de nación. Y nación tiene que ver con la forma en la que históricamente se produce la transición al capitalismo y la configuración del capitalismo, con economías nacionales, con una lucha de clases a escala nacional, que instaura, que institucionaliza en las naciones lo que le da sentido, las infraestructuras, las conquistas, la seguridad social, la normativa, los estatutos o códigos de los trabajadores. Y eso toma una forma nacional. Y por arte de Birlibloque parece que de pasar de Madrid a Bruselas sigue todo igual, como aquellos que hablan de la Carta Social Europea para hacer mejor pasar el Tratado de Ámsterdam que intensificaba Maastricht. Hay que decirlo, no es cierto. Lo que hay es un vaciamiento democrático, lo que hay es un ataque frontal a lo que significa Europa. Y ahora digo Europa, no digo Unión Europea. ¿Qué significa Europa a escala mundial? Significa fundamentalmente el referente de la región del mundo donde más lejos se ha ido históricamente en avances, en conquistas democráticas y obreras, ¿no?
Y eso es lo que el capitalismo no puede soportar hoy. Es verdad que tuvo que hacer estas concesiones en un momento histórico muy particular, especialmente al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y es muy significativo que, fijaos, entre 51, Comisión Económica de Carbono y Acero, 57, Comisión Económica Europea y Comisión Económica de Energía Atómica, desde el 51 y 57 hasta los años 80, casi no pasa nada, ¿no? En realidad, el llamado proceso de integración se concentra de forma predominante en el ámbito comercial, ¿no? Las reducciones arancelarias, la política arancelaria y comercial en general común, ¿no? Y sin embargo, y no por casualidad, también ha sido mencionado, a mediados de los años 80, ahí sí hay un giro, ¿no? Hay un giro muy, muy potente, ¿no? Es el año 86 el Acta Única, ¿no? Y hagamos crítica de la economía política, no hagamos economicismo, ¿no? Y digamos que eso no puede ser evaluado, considerado de una forma ajena al hecho de que estamos ya en la segunda legislatura de Thatcher. Y ya se ha producido la huelga y la derrota de los mineros en esa huelga de casi un año, ¿no? Y se ha producido la derrota de los controladores aéreos en Estados Unidos, ¿no? Y se ha producido el giro de Mitterrand, ¿no? Y Kohl está aplicando esa política y Felipe González en España desde el 82 también, ¿no? Y en ese contexto el Acta Única, ¿qué es el Acta Única? Qué bonito, ¿no? El mercado único, el mercado interno, plena libertad de circulación de mercancía, capitales y personas. ¡Qué bien! Vamos a poder viajar sin el engorro este. Hay que decirlo claramente, que la libre circulación de capitales supone un golpe de muerte a la soberanía y a la democracia. Supone barra libre para capital, supone imponer un entramado en el cual la competencia desleal, el milagro celta, ya no se habla, ¿no?, de esto del milagro irlandés, ¿no? ¿En qué consistía? Consistía en barra libre para los capitales, ¿no? Y eso es lo que hace el Acta Única, pero cuando el Acta Única lleva ya al mercado único en el año 93, plena libertad de circulación de capitales y de mercancías, de personas siempre podemos hacer algunas excepciones si es menester, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces hay un relevo, ¿no?, que es el Tratado de Maastricht. Y estos días, estas semanas, debatíamos con algunos compañeros, ¿no?, elaborando documentos al respecto, debatíamos esto y lo concentramos en una pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces y por qué así? ¿Por qué entonces, mediados de los 80, principios de los 90, y por qué así? ¿Por qué la idea de la moneda única? ¿Por qué los criterios de convergencia, todos ellos de carácter monetario y financiero? Ningún indicador de convergencia real, ningún indicador de empleo, ningún indicador de industria, ningún indicador de comercio exterior, todos indicadores monetarios y financieros. ¿Por qué entonces y por qué así, ¿no? Y hay, yo creo, un elemento muy importante, y es que la posición del capital, la posición de las fracciones dominantes del capital imponen ese entramado, imponen drásticamente que la democracia es un obstáculo, que el proceso de acumulación con las dificultades que enfrenta no puede soportar la democracia. Y fijaos los vaivenes democráticos que ha habido en Europa. Año 1993, Dinamarca dice no al Tratado de Maastricht. Como sabéis, es un funcionamiento tan impecablemente democrático en la Unión Europea que cada vez que hay un referéndum y la población dice una cosa y se equivoca, se repite el referéndum, lo cual está bien, porque la población no debería equivocarse, pero si se equivoca le damos la oportunidad de rectificar. Y efectivamente el segundo referéndum en Dinamarca, y entonces ya referéndum y la población dice una cosa y se equivoca, se repite el referéndum, lo cual está bien, porque la población no debería equivocarse, pero si se equivoca le damos la oportunidad de rectificar. Y efectivamente el segundo referéndum en Dinamarca, y entonces ya los daneses entran en razón y votan a favor. Pero luego les preguntan por el euro y dicen que no. Yo creo que ahí pensaban que no era posible arrancar un sí, renuncian a un segundo referéndum. Pero año 2001, Niza profundiza Maastricht y Ámsterdam, e Irlanda dice que no, y los irlandeses, qué tipos, vais a ver, constantemente se equivocan, pero no hay problema, porque se repite el referéndum, se adoptan medidas legislativas ad hoc para el caso irlandés y para hacer pasar, y por fin los irlandeses entran en razón y votan que sí al Tratado de Niza. Pero luego llega la Constitución Europea, y el ejemplo de los irlandeses se extiende, y resulta que no solo los holandeses, sino que hasta los franceses, que habían votado en un 49% de rechazo a Maastricht, con todos los principales partidos, los medios de comunicación a favor, es decir, jugando en campo contrario, con el árbitro comprado, etcétera, etcétera, 49% de gente había rechazado a Maastricht en Francia, y resulta que la Constitución Europea no es Holanda, sino que también Francia la rechaza, ¿no? La Unión Europea de nuevo hace ostentación de su carácter democrático, y entonces lo que hace no es repetir el referéndum, sino subsumir dentro del Tratado de Lisboa toda la carga de profundidad de institucionalización del ajuste que tenía la Constitución Europea, ¿no? Bueno, pues ya sabéis lo que pasa con el Tratado de Lisboa y los irlandeses, ¿no? Los tíos empecinados vuelven a equivocarse y votan que no. A grandes males, grandes remedios, se repite el referéndum y se vota a favor, ¿no?
no es una broma, ¿no? Lo presento de una forma que puede parecer caricaturesca, pero estoy aludiendo al hecho real de que hay una extensión creciente de la toma de conciencia, porque esto es incontenible, no se puede tapar, ¿no? Una vez le vienen a uno visitas y mete no sé qué debajo de la cama y la alfombra, pero como es un poco cerdete, tampoco lo recoge, y siguiente vez que vienen visitas y llega un momento que la basura sale de la alfombra, de la cama, de todos los sitios. Y es incontenible lo que significa el euro. Hacía una mención Mario que yo creo que era muy sugerente al principio, cuando aludía a ciertos autores, a ciertos destacados, ¿no? Pensadores, que hasta el momento no solían decir el nombre, Vicens Navarro, ¿no? Que no hablaba del euro, que más bien cerraba filas, o que publica un libro que dice que más gobierno europeo, ¿no? Y la magnitud de los acontecimientos, pues ya ha titulado un articulito que dice salirse del euro, ¿no? Y yo creo que eso es un aspecto fundamental en el sentido de, incluso lo voy a decir luego, de un relativo optimismo en cuanto al escenario que se abre, ¿no? Estoy seguro de que si nos reunimos aquí dentro de un año vamos a constatar que en este año 2012, digámoslo así, van a haberse producido cambios importantes, ¿no? Y ni que decir tiene, y aquí en estas cosas no se debe apostar, ¿no? Y menos públicamente y menos con cámara, ¿no? Pero vamos, ni que decir tiene que va a haber estallidos sociales cada vez más amplios y más potentes en Europa. Hay un aspecto en relación con esto de índole más teórica, más económica, que yo creo que es importante reseñar, ¿no? Y es que al final, fijaos, después de todos los años de control del déficit público, de la deuda pública, todos los países cumplieron los criterios, ¿no? Esto de Italia hubo que mirar un poco para otro lado, claro, si quedaba un año y tenía una deuda del 120% y el indicador era del 60%, bueno, pues tampoco tenía que ser el 60% exactamente, ¿no? Valía si la tendencia era declinante. Sigo planteando en términos de caricatura, pero viendo a hechos reales, ¿no? Pues se cumplió. Grecia, en fin, uno mira para otro lado y claro, también, ¿no? Todos, ¿no? Y sin embargo, ¿qué significa que hoy estalle la crisis de la deuda? ¿Qué hay detrás de esa idea de crisis de la deuda? Parece todos los problemas, ¿no? Y nos hace remontar a episodios históricos, a experiencias que ya conocíamos, ¿no? Hay algunos latinoamericanos, compañeros brasileños, argentinos, mexicanos, ¿no? Conocen bien la experiencia, ¿no? La deuda externa de los 80, ¿no? Era el problema, todo el problema, ¿no? El problema de las economías latinoamericanas era la deuda externa, la crisis de la deuda externa. Aquí parece ocurrir ahora mismo la misma cuestión, ¿no? Las políticas de austeridad que sanearán el déficit público, con ello la deuda pública, resolverán todos los problemas de las economías europeas, ¿no? Y hay que decir claramente que no es la crisis de la deuda, que la crisis de la deuda es la expresión, el reflejo deformado, distorsionado, la escenificación, la jugada de mus, si queréis, incluso, de lo que late. Lo que late es la crisis del capitalismo, una crisis muy profunda, una crisis que se expresa en una huida hacia adelante, ¿no? Una huida hacia adelante que además toma formas muy concretas, ¿no? Hay una frase que algunos me la habéis oído citar seguro porque me parece que es muy, muy potente, de Greenspan, Alan Greenspan, este que se presentaba como el gurú de las finanzas, ¿no? Presidente de la Reserva Federal estadounidense entre el año 97 y el 2007, ¿no? Y el tipo dice, con otras palabras, yo lo traduzco para entendernos, viene a decir que es verdad que todo lo que hicieron, todo esto de las de los créditos, de la subprime, etcétera, que claro que era un disparate, ¿no? Claro que era un disparate, era evidente, ¿no? ¿Acaso los bancos no saben esto que se dice siempre, ¿no? Para que un banco te conceda un crédito tienes que demostrarle que no lo necesitas, ¿no? ¿Acaso los bancos no sabían que estaban prestando a quienes no iban a poder devolverlo? Por supuesto que lo sabían, ¿no? Pero ¿sabéis lo que dice Greenspan, no? Dice que es un disparate y que volverían a hacerlo, ¿no? Y es perfectamente coherente esa frase, ¿no? Volverían a hacerlo porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa que es meter la pasta debajo del colchón, entonces pierde valor, ¿no? ¿Qué hay que hacer, no? Hay que mover esa pasta, y hay que moverla de cualquier manera. Y tonto, el último, esto se parece cada vez más, ya sabéis, ¿no? Al juego de actividad y el aumento del gasto por el tema de la cobertura de ciertas prestaciones, en particular desempleo. Tiene mucho más que ver con la política económica del euro. Tiene mucho más que ver con el trato preferencial, con exenciones fiscales sistemáticas que se han aplicado teledirigidas directamente desde Bruselas. Tiene mucho más que ver con el mecanismo no solo de la evasión fiscal, que es absolutamente criminal por cómplice de la actitud de los distintos gobiernos españoles que miran para otro lado cuando sabemos la magnitud de la evasión fiscal. Y además incluso blanquean la evasión con mecanismos de elusión fiscal que son fácilmente combatibles. ¿Os acordáis cuando estalló el tema de aquel ministro de Exteriores del PP, Piqué, ¿no? Que el tipo no pagaba impuestos porque tenía no sé cuántas sociedades, y se sabe, y se ponen los medios para ello, y se eliminan impuestos, y se facilita, se reduce los impuestos que paga el capital, ¿no? Y por ahí hay una reducción drástica de ingresos, ¿no? Y los gastos, fijaos el caso irlandés, ¿no? Hostia, 3% del PIB y de repente 32% del PIB en 3 años, ¿no? ¿Ahí qué pasa? Que de repente, como dicen aquí, ¿no? Que vivieron los irlandeses por encima de sus posibilidades. No, son directamente los 50.000 millones de euros de transferencia a la banca. Es eso, esa es la deuda. Porque al final aquí lo que hay, ¿qué es? Lo que hay es las dificultades, y esto se explica en este diploma, y probablemente sea de los pocos sitios en el marco de la universidad
universidad pública, donde se explica lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es que la economía capitalista es contradictoria. Y es crecientemente contradictoria. Y esas contradicciones crecientes llevan a algo que si no se nos antojaría imposible de entender, ¿no? Parecía una cuestión de maldad, ¿no? Joder, qué malos los capitalistas empeñados en bajar salarios, en echar gente a la calle, en negar el futuro a los jóvenes. Y ni que decir tiene que pueden ser malos o no, no me interesa la discusión. Lo que me interesa es entender que es la lógica capitalista llevada a su máxima expresión hoy, a escala mundial, en el estado imperialista del capitalismo, la que exige todo eso. La que exige esa vía hacia adelante, porque al final el tema es muy sencillo, y nosotros lo explicamos en el diploma. Al final es tan sencillo como que hay capitales que dicen tener una ganancia, pero no hay plusvalía para todos, con lo cual el mecanismo es muy sencillo, aumentemos la plusvalía, para aliviar la distancia entre plusvalía y ganancia, primero. Y segundo, vamos a hacer una limpia de capitales, claro que sí, porque fijaos, es verdad que el capitalismo se basa, es el principio constitutivo en la explotación, pero junto a la explotación está también la competencia, y la competencia hoy es descarnada. Y la competencia es lo que explica precisamente, y no otra cosa, la subordinación europea a Estados Unidos. Y no es una cuestión de demonización, porque insisto que yo aquí no hablo de buenos y malos, ¿no? Es la cuestión de identificar desde sus orígenes. Cuando en el año 1997 se acababa de ir de embajador estadounidense en España Richard Gardner, ¿no? Y el tipo se despide con un artículo, estas cosas pasan a veces con los diplomáticos, que en lugar de cosas diplomáticas dice verdades, ¿no? Y el tipo explica, ¿no?, que en la legislación del Plan Marshall impusieron mecanismos que expresamente están en el origen del Tratado de Roma, ¿no? Y lo dice negro sobre blanco, ¿no? Está por ahí citado en unos cuantos sitios, ¿no? Bueno, yo creo que esto de la deuda es muy interesante porque el ejemplo de América Latina nos da las claves, en términos de causas, en términos de estallido, en términos de las políticas que se aplican con la coartada o con la excusa de la deuda y también en términos de sus efectos, ¿no? Y hay un dato muy interesante, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, en conversaciones con alumnos, tal, ¿no?, te preguntan, bueno, pero al final, ¿se va a pagar o no, no? Y en realidad es lo de menos. A esa pregunta de si se va a pagar, de si Grecia va a pagar la deuda, la respuesta es muy sencilla, sí y no. Sí, la ha pagado ya y la va a pagar más veces todavía. Y no, nunca la acabará de pagar formalmente. Hay una frasecita de Galeano, igual os suena, esto de la utopía, ¿no? Cuanto más me acerco a ella, más se aleja. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar, ¿no? La deuda es lo mismo, pero al revés, ¿no? Cuanto más deuda pago, más debo, ¿no? ¿Para qué sirve la deuda? Para pagar. Ese es el mecanismo. Y en América Latina se conoce bien. 340.000 millones de dólares de deuda en 1982. Entre el año 82 y el año 2010 se han pagado 2,8 billones de dólares. Es decir, la resta es 340.000 respecto de 2.800.000. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es que América Latina debe hoy 1 billón de dólares. Para eso sirve la deuda, para seguir pagando. Porque eso es lo que hay detrás. ¿Qué? Este rollo de los pisos, los bancos, ¿de qué se está debatiendo? Joder, todas las palabras, no sé cuánto, tal, la inflación, los tipos de interés. Estos economistas del pensamiento crítico único. No, joder, salirse del euro, pero entonces la inflación igual habría que ir no sé cuánto. Hay que decirlo claramente, los bancos tienen cositas que dicen que valen 100. Pero todos sabemos que no valen 100. Que valen 50, que valen 60 quizá. Con lo cual, ¿cuál es la discusión? La discusión es quién paga el hecho de que faltan 40 o faltan 50. Esa es la discusión. Y desde luego, el euro plantea que solo puede haber un sector que pague esos 40 o 50, que es, como sabéis, y lo ejemplificaba muy bien con algunos datos Javier, la clase trabajadora, los jóvenes, etc. Y es muy interesante esto porque yo creo que el debate justamente se sitúa teórico, económico, pero también político en estos términos, ¿no? Hay salida, hay alternativa en el marco del euro, hay este rollo de otra Unión Europea es posible. Otra Unión Europea, pero con mayúsculas, como nombre propio, ¿eh? No, que aquí los términos, joder, con la Unión Europea también, qué ingeniosos estuvieron. Bueno, porque ni es Unión ni es Europea. Hay una cosa que se plantea en los siguientes términos, ¿no? ¿Cuál sería el dilema hoy? El dilema sería austeridad o estímulo keynesiano, ¿no? Y lo que se está aplicando es la austeridad. Fijaos qué interesante la austeridad, que es lo que se está aplicando. Fijaos, en España, directamente 5,3 millones de trabajadores desempleados. Si le sumamos el desempleo de la gente que está trabajando a tiempo parcial, queriendo trabajar a tiempo completo, sube entre 880.000 y 1.100.000 más, ¿no? Estamos hablando del orden, solo por esta vía, de 6 millones de trabajadores empleados. Vamos a tomar la perspectiva de quien conduce el proceso de acumulación, del capital. ¿El capital es suicida? O sea, ¿el capital está renunciando a explotar a 6 millones de trabajadores? Esto es interesante, esta pregunta, ¿no? O sea, que el capital renuncia a explotar. ¿Y por qué? ¿Por qué no emplea a esos 6 millones de trabajadores y de esta forma consigue más plusvalía y alivia la distancia con esa ganancia ficticia, ¿no? En realidad, lo que dice Krugman en su artículo de todos los domingos, es gracioso que alguien le publique el mismo artículo de todos los domingos, lo que dice Krugman en su artículo de todos los domingos parece razonable, ¿no? Hombre, al fin y al cabo se trataría de utilizar la palanca del Estado
para favorecer la explotación. Empléense, los 6 millones no, porque está el ejército de la reserva que hay que mantenerlo, pero empléense 2, 3, 4 millones, produzcase plusvalía gracias a ellos y de esta forma se alivian las distancias, ¿no? Y sin embargo, ¿cuál es la cuestión que habría que decir la Krugman? Que supone que sabe economía. Hombre, ¿y por qué no se hace? Si suena bien, ¿no? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque la economía capitalista no funciona así. Porque la agudización exacerbada de la competencia entre capitales lleva aún lo de la peli de Woody Allen, a toma de dinero y corre, en una magnitud desconocida, ¿no? Es decir, tratamos muchas veces de, o se trata, ¿no?, de evitar las consecuencias sin abolir las causas, ¿no? Fenomenal, no vamos a tocar la propiedad privada del medio de producción, ni la banca, ni tal, pero vamos a establecer un mecanismo de regulación y programación, esto de los pactos de caballeros, ¿sabéis, no? Los pactos de caballeros se caracterizan porque no se cumplen, ¿no? Un pacto de, como cuando decían lo del G20, ¿no?, frente a los paraísos fiscales, ¿no? Ostras, la refundación del capitalismo, ¿no? ¿Sabéis lo que acordaron, no? Autorregulación, ¿no? Bueno, pues así, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tema? El tema es que la economía capitalista no funciona así, que hay sectores del capital que están siendo tremendamente beneficiados del hecho de que haya 5,3 o 6 o los que sean millones de desempleados en España, y de que se impugne la salud y la educación, de que en esta casa, la Universidad Complutense, se esté desmantelando el empleo, se esté desmantelando la universidad pública como un servicio público, se está desmantelando a marchas forzadas, han liquidado los becarios de colaboración, los becarios de biblioteca, los becarios de informática, la tasa de reposición es 0 en el profesorado, 5%. Los que se jubilan, solo 1 de cada 20 pueden ser contratados en el personal de administración y servicios. La Universidad Complutense, con rector, ya sabéis, ¿no?, progresista y tal, ¿no? Entonces, ese dilema hay que decir que es un dilema falso, porque ese dilema pasa por mantener preservada la cuestión fundamental que está en la causa de todos los problemas, que es que se va a dejar de forma irrestricta el manejo de la acumulación capitalista sobre la base de esa bajo la égida, ¿no?, de esa presencia del Fondo Monetario Internacional, que al fin y al cabo no es más que una agencia de Estados Unidos, lo cual no planteo desde luego en términos morales, sí en términos de su significado real, ¿no? Y esto, yo creo que esto es muy importante porque esto nos sitúa precisamente en lo que significa el euro, ¿no? Fijaos en que se ha debatido, ¿no? Hemos oído mucho en los últimos meses, en los últimos años, la expresión New Deal, ¿no? El New Deal, ¿no? El nuevo trato, el nuevo contrato, el nuevo acuerdo, ¿no? Esto que encarna fundamentalmente la figura de Roosevelt. Hay un discurso muy recomendable, echadle un vistazo porque vale la pena, del año 32, cuando el tipo asume la candidatura demócrata, que luego gana las presidenciales del año siguiente, ¿no? Y es muy interesante porque hace un diagnóstico de la crisis, ni que decir tiene que muchos elementos de paralelismo con la situación actual, y el tipo decide, apuesta por una política, ¿no?, que siempre nos ha contado desde el punto de vista de ese mecanismo, ¿no?, keynesiano, ¿no?, multiplicador, mover la economía, dinamizarla, todo este rollo del efecto multiplicador, etcétera, ¿no? Pero Roosevelt dice esto y en el discurso dice otra cosa, que tiene mucho miedo a la explosividad social de un desempleo en aumento. Y hay que considerar esa clave como un elemento decisivo, porque hubo distintas respuestas en los años 30 a la crisis que está en el 29 y se extiende durante toda la década, y entre esas respuestas, a no olvidarlo, también está la respuesta del nazismo en Alemania o regímenes fascistas, ascenso del fascismo en otros países, con las correspondientes responsabilidades de quien dejó hacer, dejó pasar, ¿no? Al final es muy interesante porque, fijaos, Plan Obama, ¿os acordáis del Plan Obama, no? Ostras, titular está del Plan Obama, el nuevo New Deal, bueno, no sé, nuevo New, bueno, el Plan Obama, ¿no? ¿Qué magnitud tiene el Plan Obama? El Plan Obama no alcanza el 10% de todo el rescate bancario. Roosevelt, por lo menos fue consecuente, y llegó a emplear el 60% de los empleados estadounidenses. Empleos precarios, tal, limpieza, tareas sociales, no sé cuánto, ¿no? El Plan Obama no alcanza el 10% de todo el rescate bancario, ¿no? Eso es el estímulo keynesiano al que está dispuesto, que está dispuesto, digamos, a conceder el capital, ¿no? Y en Europa ni eso. En Europa ni eso. En Europa ni eso. Y aquí se plantea el problema político, ¿no?, de que esto es incontenible, ¿no? Y por eso digo, no es la expresión de un deseo, es evidente. Hombre, no sé si las ciencias sociales son así ciencias con mayúsculas o con minúsculas o como queráis, ¿no?, o con zetas, pero el hecho es que cuando uno junta los datos llega a una conclusión inequívoca. Esto es insoportable, esto es incontenible. En España ha habido 165.000 desahucios. Se prevén entre el año 2012 y 2013 500.000 desahucios más. Desahucios, concluidos. 650.000, un promedio de 3 y pico personas por hogar. Estamos hablando de entre 2 y 2,5 millones de gente que se queda sin casa. La noción de supervivencia, la noción de sobrevivencia, no de broma, de llegar a fin de mes, del tipo que es más ordenado con sus cuentas, no. La noción de supervivencia es una noción que vamos a empezar a manejar ya, en España, en Europa.
en los países de mayor desarrollo históricamente social y político. Y en ese marco, precisamente este ejemplo del no estímulo ni siquiera keynesiano indica precisamente que el euro es simplemente un mecanismo de disciplinamiento de las políticas, que es atar de pies y manos la posibilidad de una orientación distinta, incluso una orientación distinta por voluntarista que pueda ser interpretada de gestión de la economía capitalista. Y en España además tenemos la experiencia de lo que significa pretender conciliar en el marco del euro y la UE no solo la política económica, sino incluso la propia política sindical que desarrollan los principales sindicatos, ¿no? Tenemos la experiencia, ¿no? Llevamos 20, mejor dicho, llevamos 30 años, llevamos los pactos de la Moncloa con ese rollo, ¿no?, de moderación salarial para preservar el empleo. ¿Dónde estamos? Con un peso del salario en la tarta cada vez más pequeño y con un desempleo de 5,3 millones. Claramente la jugada no ha salido bien. Y se insiste en el diálogo social. Y se insiste en la crítica constructiva a las cumbres. Cumbres que solamente están señalando una destrucción cada vez mayor. Lo vimos en la del 9 de diciembre. Está el documento colgado, leedlo, vale la pena. Son 6 páginas y vale la pena leerlo. Porque negro sobre blanco dice adiós, que no hay posibilidad de esta cuestión de que los gobiernos... Lo dijo el representante, el miembro del directorio del Banco Central Europeo Español, José Manuel González Páramo, ¿no? Lo dijo, ¿no? La política laboral ya no puede ser competencia de los gobiernos. Buena frase, ¿eh? Bueno, también fue buena aquella cuando titulaba el Negocios del País, ¿no? Que el gobierno que salga electo en Portugal aplicará un durísimo plan de ajuste. Ahí, ¿qué falla? Fallo yo, falla el tiempo verbal, ¿no? Porque entonces, ¿para qué el gobierno, no? Si ya sabe lo que va a aplicar. En realidad es mucho más fácil lo de Grecia o sobre todo lo de Italia, ¿no? Sabemos lo que significa el diálogo social. Sabemos, porque tenemos la experiencia, porque ya no es retórico, ya no es ideológico. Tenemos los hechos. Sabemos lo que es la CES, la Confederación Europea Sindical. Sabemos aquella Confederación Europea Sindical que tenía uno de los despachos en la misma planta que algunos de los dirigentes de los responsables de la Comisión Europea. Tenemos la experiencia. Conocemos la experiencia. No hay ninguna posibilidad, no es una cuestión. Quizá hace 20 años podíamos haber encarnado en el contexto de Maastricht la discusión de otra forma, pero hoy tenemos el balance completo. En ese sentido, desde mi punto de vista, solo hay que decir una cosa, ¿no? Que precisamente, no de una forma antieconómica, no. Si huimos del economicismo, si hacemos análisis económico con mayúsculas, si hacemos análisis económico aprovechándonos de aquellas corrientes, de la marxista en particular, ¿no?, que fue mucho más lejos que hasta donde habían alcanzado los economistas burgueses, ¿no?, que claro, al final estaban constreñidos, ¿no? ¿Y qué hizo la economía burguesa? Pues está claro, mirar para otro lado. Empezó a hacer matemáticas en lugar de economía, ¿no? Le cambió el nombre a la disciplina, dijo que esto del crecimiento y las crisis no se estudiaba, que mejor ¿no?, de matemáticas, esto que seguro que hay alguno todavía matriculado en esta facultad entre vosotros, lo que os queda, ¿no? Hasta que lo cambiemos, claro está, ¿no? Yo creo que la cuestión es muy sencilla, no hay que tener miedo, hay que ir a ese terreno, y ese terreno yo creo que concluye de forma inequívoca en torno a 2 referencias. Repudio de la deuda. ¿Qué es esto? Tuve una discusión con unos compañeros, muy amables, por cierto, yo digo verdad, no es broma, que a veces estoy con la ironía y parece que todo es ironía. Unos compañeros amables, unos compañeros del 15M, ¿no? Tuvimos una discusión, ¿no? Y cuando yo planteé repudio de la deuda, ¿sabéis lo que me contestaron? Me contestaron con una frase que fue muy divertida, porque encadenaron 3 o 4 veces el adverbio previamente, ¿no? Entonces, claro, yo fui sumando que a poco cada previamente durara no sé cuántas semanas o meses, el resultado era ¿qué? Que había un rechazo a repudiar la deuda. Y hay que repudiar la deuda. Esa deuda no es de los pueblos. ¿Cómo vamos a aceptar la premisa? En esta universidad se acepta la premisa. Hay una deuda y, por tanto, ¿de dónde recortamos? Ojo, es el mismo rollo el presupuesto participativo. Vamos a hacer una democracia del 30% que nos deja cuando hemos excluido el pago de los intereses y el no sé qué y el no sé cuánto, ¿no? Es decir, hay que impugnar la premisa, hay que repudiar la deuda. Yo lo digo con toda claridad, repudiar la deuda. La deuda no debemos reconocerla. Y lo siguiente, no al euro. Claro, pero no al euro ya, pero vienen mis compañeros economistas, ¿no? Y dicen, claro, pero el tema de inflación, porque imagínate, luego siempre con imágenes estas, y habrá que ir a comprar el pan con una cesta de no sé cuántos billetes y tal, ¿no? Salirse del euro, que es una decisión política, de economía política, y que evidentemente no es una decisión española, ni francesa, ni alemana, que señala una orientación, la orientación de que no tenemos por qué subordinarnos a una perspectiva que lo único que hace, lo único que nos promete, porque en el fondo es que ya ni nos prometen, ¿no? A veces uno promete, ¿no?, para mejor llevar a cabo el engaño. ¿Qué nos están prometiendo? ¿Qué nos prometen? ¿Qué nos prometen? Ha desaparecido de las entrevistas que hacen los medios de comunicación a los prebostes, ¿no?, la pregunta de cuándo acaba la crisis. Ha desaparecido, ya no les preguntan eso. ¿Por qué? Porque en realidad es el mecanismo para darle, la forma que yo decía antes, lo de la deuda. Acabo con la frase que inicié, el párrafo es más largo, lo leo entero y con esto cierro. El nivel actual de la tecnología y de la capacidad de los obreros permite crear condiciones adecuadas para el desarrollo material y espiritual de toda la humanidad.
solo sería, y aquí sigue, solo sería necesario organizar correcta, científica y racionalmente la economía de cada país y de todo el planeta, siguiendo un plan general. Sin embargo, mientras las principales fuerzas productivas de la sociedad estén en manos de los trusts, es decir, de camarillas capitalistas aisladas, mientras el Estado Nacional siga siendo una herramienta manejada por estas camarillas, la lucha por los mercados, las fuentes de materias primas, la dominación del mundo asumirá inevitablemente un carácter cada vez más destructivo. Solamente la clase obrera revolucionaria puede arrancar de las manos de estas rapaces camarillas imperialistas el poder del Estado y el dominio de la economía. Esta frase es de hace 72 años. Tengo la certeza absoluta de que no tenemos 72 años más. Ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10, ¿no? Al ritmo a que se han acelerado los acontecimientos históricos y con la velocidad que se imprime a la destrucción, tenemos relativamente poco tiempo para hacer posible que esa premisa, esa potencialidad que aporta el nivel actual de la tecnología, de la cualificación de los trabajadores, ¿no? Esta frase que decía Millás, ¿no? La generación más preparada, primero todo junto y luego pre-parada, ¿no? Esa fórmula ingeniosa pero dramática a la vez, ¿no? Eso es lo que está en discusión, ¿no? Bueno, pues nada más que esto, muchas gracias. Gracias. Bueno, si os parece abrimos un turno de preguntas. Cuando queráis puede ser a cualquiera de los dos o sobre el diploma, sobre la cuestión del euro, como os parezca, para empezar un debate. Se han dejado varias cuestiones abiertas, al menos yo considero que lo son, y que desde luego permitirían avanzar en un debate constructivo. Hemos planteado nosotros aquí, por ejemplo, que aparte del repudio de la deuda, la abolición del euro, pero la pregunta sería, ¿y luego qué? Tú lo sabes. Yo tengo una respuesta que es, digamos, no es que tenga una respuesta, ¿no? Pero cierto, tengo una respuesta, aunque no una solución. A veces tenemos que ensayar cuando se nos plantean falsos dilemas o cuando se nos dicen, sobre todo, pues desde, pues eso. Desde los puestos elevados de la sociedad o de la creación de opinión se nos plantean falsos dilemas como los que habéis aludido, ¿no? De o keynesianos o neoliberales, nada y tal, ¿no? Pues tenemos que perder el miedo a decir no es mi problema, ¿no? O sea, si tú eres el banquero central europeo y yo decido euro no, el ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? ¿No te lo quieres currar tú? Dimite, ¿no? O sea, se puede devolver esa pelota, incluso es una tontería, no es un poco en términos de debate, pero es que últimamente me preocupa mucho como economistas críticos, como militantes con bagaje económico crítico, ¿no? Que de verdad que somos que no somos muchos y tenemos que movernos mucho, ¿no? Me preocupa mucho qué interlocutores elegimos y con quiénes. O sea, cómo organizamos nuestra agenda, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cada vez veo menos productivo, pues, entrar a discusión con banqueros centrales europeos en los términos que ellos dicen, y me parece más importante, pues, hablar, pues, con sindicalistas de base, hablar con gente que está dispuesta a montar huelgas o gente que tendría que montarlas aunque no esté dispuesta, ¿no? Yo creo que habría que plantearse con respecto a la cuestión del euro, y además esto es algo que he aprendido pues discutiendo con otros economistas críticos, ¿no? Porque yo era muy asiduo a decir, pues centrar mi cerebro en el tema de euro sí o euro no, ¿no? Y creo que estratégicamente hablando la cuestión es oponernos a todo aquello que se hace en nombre del euro, y la consecuencia lógica es que el euro no se va a poder mantener, ¿no? Pero quiero decir, ¿hasta qué punto el euro está siendo una pantalla, digamos, que está, o sea, un ruido blanco en nuestro debate, ¿no? ¿Hasta qué punto está siendo un ruido blanco en el debate? Es decir, yo sé que cuando hable con uno del Banco Central Europeo, ¿no? Aunque sea metafóricamente hablando, pues el hombre va a decir, el euro, ¿no? Yo solo estoy dispuesto a hablar de si euro sí o si euro no, o si existe la curva de Phillips o no, ¿no? Parafraseando aquí a... ¿Quién era el que dijo eso? Velarde, una vez que se le dijo, oye, ¿quieres dar conferencias en economía? No, yo estoy dispuesto a discutir sobre si la curva de Phillips existe o no, ¿no? Digo, bueno, pues nosotros tenemos que plantearnos muy seriamente en qué términos hablamos del euro, ¿no? O sea, hablamos en términos de que
me parece que es eso, un ruido blanco. O sea, tenemos que, cuando hablamos entre nosotros, quizás no debemos centrarnos tanto en el euro, sino en cómo vamos a organizar la próxima huelga general, si va a ser indefinida, si va a ser una huelga de honor como la del 29 de septiembre, ¿no? Para justificar ciertas jerarquías sindicales, ¿no? Yo creo que debemos priorizar un poco esa agenda, ¿no? Y lo digo un poco caricaturescamente para ver si pico a alguien y debatimos ahí un poco. Gracias. Sí. Me permite, yo voy a hacer más que una pregunta, un comentario y pedir que profundice en dos cuestiones, ¿no? Creo que son importantes también para comprensión, ¿no? de los procesos en su esencia, lo que es un poco objetivo también de la formación que supone el diploma, ¿no? Xavier comentó bastante, ¿no? sobre el euro y lo que supone el euro, pues, más que el euro en sí, moneda, yo creo que se refiere a las políticas, ¿no? que conllevan la existencia de la moneda única. Y eso en mi interpretación, el conjunto de políticas a que se subordina como consecuencia de la aplicación y la consecución de la moneda única, yo creo que es la clave, ¿no? de contestación, ¿no? por parte de las políticas del euro. Y has hablado bastante de las nefastas consecuencias para el trabajador, la clase trabajadora, ¿no? la contradicción entre la clase trabajadora y la clase capitalista, quien gana y quien pierde. Bueno, dentro de este contexto nuevo, novedoso, a partir del surgimiento del euro, que yo regresaría un poco antes, ¿no? El euro como consecuencia de Maastricht, de la nueva política a partir de la caída de la amenaza comunista, ¿no? Que esto enfraqueció bastante la lucha de clases, trabajo, capital. Yo creo que la esencia de la actual crisis es una propia crisis dentro del propio sistema capitalista. Ahora, ni solamente hablando de la contradicción capital-trabajo, hablando de una nueva contradicción dentro del propio capital, que es capital productivo, capital financiero. La subordinación a partir de mecanismos financieros, como has mencionado, ¿no? De todas las metas, toda la subordinación a la dinámica financiera. Esto, en mi opinión, resulta en el triunfo del capital financiero dentro de la propia contradicción con el capital productivo. O sea, una nueva contradicción capitalista que es la gran amenaza y la gran razón de la crisis actual, ¿no? Y lo que hace reconocer incluso por los segmentos más conservadores capitalistas la crisis. No la niegan porque la sufren, ¿no? Entonces me gustaría que desarrollara un poco esta contradicción nueva, capital financiero, capital trabajo, dentro del contexto de la Unión Europea, del euro. Creo que sería interesante escuchar tu opinión. Y aún en esta línea también a Javier extender la pregunta, ¿no? Dentro de este contexto de la contradicción, nueva contradicción capitalista. La presión en relación a las condiciones laborales, principalmente del salario, también tiene una consecuencia más ampliada en función del contexto global en que vivimos, ¿no? Nosotros, pues, que somos latinoamericanos, hoy día observamos un gran movimiento de capitales hacia Latinoamérica. Latinoamérica, que era el bicho, por así decir, feo, ¿no? Hasta una década, ahora mismo se ha vuelto el príncipe encantado del capitalismo. Todos miran hacia allá. ¿Y por qué? ¿Porque hicimos bien las cosas? ¿O porque las circunstancias hicieron con que los capitales tuvieran que buscar salidas a la realización de su plusvalía? ¿Vale? Entonces, estabas comentando en su intervención la presión que hace hacia la baja de los salarios aquí, pero hay que tener en cuenta también que en una economía global tenemos también la posibilidad de explotar la plusvalía, no solo en términos relativos, incluso en términos absolutos, más
en países latinoamericanos y periféricos, por decir en otros términos, que los países más débiles en Europa, ¿vale? Entonces, la propia amenaza al capital productivo hace, ¿no?, hoy día, y hizo en un proceso, volviendo un poco en el tiempo, con que estos capitales huyeran de Europa, aún con la presión a la baja que produce todo el esquema financiero y político montado con la Unión Europea y con la Unión Monetaria. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en cuenta también, ¿no? Porque una economía globalizada, internacionalizada y de cada vez más libertad de capital a nivel no solo europeo, pero también global, pero los capitales tienen cada vez menos nacionalidad, ¿vale? Entonces, con eso consiguen presión política, que al fin y al cabo también está relacionada, para conseguir los resultados que mejor les convienen, ¿vale? Pero incluso eso, y está perfectamente enlazado a la pregunta que hice a Xavier, incluso en esta lucha está perdiendo el capital productivo. Por poner un ejemplo práctico, solamente para ilustrar, ¿no?, traer hacia la práctica, el ejemplo de la crisis de la construcción aquí en España, ¿vale? Esta es una crisis mucho más financiera que productiva. Se produce mucho más en la banca y sus criterios de financiación que en las empresas, que no son exentas de la crisis, pero que han pagado muchas de ellas por errores que los bancos cometieron y que hoy día son los que tienen en sus manos los activos. O sea, no son los perdedores de la crisis, ¿vale? Muchas empresas quebraron y otras empresas que no han quebrado han buscado salidas y están buscando salidas en otros países. ¿Me entienden? Entonces creo que tiene que ver un poco con las dos intervenciones y me gustaría escuchar un poco la opinión de los dos. ¿Había alguien antes? Bueno, yo quería hacer algunos comentarios sobre cosas que se han comentado, no se han comentado, y bueno, también aprovecho para presentarme, puesto que soy también miembro del comité, bueno, no sé si organizador o lo que sea del curso. Mi nombre es Juan Pablo, también me doctoré en este departamento y ahora doy clases en ICADE y también imparto algunas sesiones en este curso, con lo cual, bueno, pues hasta puedo bendecir el curso y todo para que tenga una larga existencia. Y al hilo de la Unión Europea, de esta exposición, Unión Europea, sobre la que no soy experto ni nada, pero bueno, hago algunos comentarios también aprovechando hacer un poco de publicidad, puesto que vemos que surgen algunos conceptos o elementos que están presentes también en este curso, de índole teórica, práctica, etc. Me notaba alguna cosa porque, según escuchaba el análisis de la conformación de la Unión Europea y Monetaria, veía que se ponía el énfasis a partir de la contradicción capital-trabajo, es decir, identificar la conformación de la Unión Europea y luego posteriormente del euro como un mecanismo, ¿no?, para la reducción salarial. Yo a veces cuando pienso esto, no es que niegue esta cuestión, que estoy de acuerdo, pero en primer lugar se puede analizar este proyecto de la Europa del capital desde las propias necesidades del capital, para un capital que, como valor en autoexpansión, y por introducir también elementos teóricos que en el curso también se ven, es necesario aumentar la escala para la valorización de los propios capitales, con lo cual trascender el limitado marco del Estado-nación, Estados-nación que no son especialmente grandes en Europa, supone ya de por sí una necesidad para el capital, para esa valorización cada vez más elevada, etc. Entonces, ese puede ser un primer marco de análisis de esa exigencia que tiene el capital
por tener un espacio de valorización a nivel europeo y luego, bueno, pues incluso más allá de Europa Occidental, también incorporando Europa del Este, etc. Otro elemento también importante es el político, bueno, medio político, y ahí está también el tema de Estados Unidos. También responde, ¿no?, esta conformación, esta Europa del capital, a una confrontación con, podemos decir, interimperialista, ¿no?, por acceder o por tener una posición hegemónica a nivel mundial, en el cual está la confrontación con el capital estadounidense. Sobre todo en vista de la volatilidad del sistema monetario basado en este patrón dólar, etcétera, bueno, pues surge esa necesidad de los capitales europeos por hacer frente a los capitales norteamericanos. También, esto lo comento también a modo de pregunta para que, pues, bueno, o me llevéis la contraria o hagáis los comentarios que consideréis, porque comentaba sobre todo Xavier la cuestión que es cierta. Esta crisis sirve para ver la posición todavía subordinada, que cuando llega la hora de la verdad, pues Europa muestra esa subordinación ante Estados Unidos. Esa subordinación se puede llevar a cabo mediante el concurso del FMI, que sobre todo pues representa el poder quizá norteamericano. Pero también, pregunto, ¿no responde a esa rivalidad interimperialista? Y en esa dimensión política también existe otro de los ámbitos que también se ve en el curso, una cuestión monetaria, una dimensión financiera, que es la necesidad del capital por la estabilidad monetaria. No es solamente un capricho alemán, sino que el capital necesita una estabilidad monetaria. No solo por el hecho de que, bueno, pues cuando viajemos a otro sitio no tengamos que cambiar moneda, etcétera, sino que para su propia lógica de valorización, esa fluctuación, esa inestabilidad cambiaria supone riesgos importantes. Con lo cual, podemos plantearnos, ¿no?, a partir de la teoría del dinero, de Marx, etcétera, pues esa exigencia de la estabilidad monetaria y, enlazándolo con la cuestión también política, la cuestión de que el euro pueda hacer frente al dólar y el capital europeo logre que el euro sea una moneda de reserva, sea dinero mundial, con los privilegios que ello comporta. El hecho de que pudiera desbancar el euro al dólar. Bueno, una serie de privilegios de los cuales gozaría el capital europeo y que ahora goza el capital estadounidense. Entonces, como vemos, se puede analizar esta cuestión desde este punto de vista a partir del capital, a partir de la cuestión económica, política, y luego ahí podemos ubicar la cuestión salarial. Al fin y al cabo, el salario o el trabajo es una fracción del capital, ¿no? Es algo una forma que asume el capital en su proceso de valorización. Entonces, en este marco sí que podemos ubicar esa contradicción, capital-trabajo, y la cuestión del disciplinamiento. Hay que disciplinar a los trabajadores porque el objetivo esencial es la estabilidad monetaria y la dinámica de valorización del capital. Luego, otra cuestión que también me surge como duda, la cuestión de la productividad. Vemos que en las últimas décadas los avances de la productividad cada vez son más lentos. Veía hace poco las estadísticas de la Unión Europea, también de Estados Unidos, viendo los avances de productividad desde los años 60, cada vez avanza en menor medida. Y además hay un atraso, ¿no? Y pregunto, respecto de la dinámica de productividad de Europa respecto de Estados Unidos. ¿Se puede interpretar como que eso ejemplifica o revela, ¿no?, una creciente contradicción entre el marco de relaciones de producción basado en la lógica del capital y el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la Unión Europea? Que la dinámica de acumulación cada vez supone que la productividad avance de una forma más lenta. Y hay desde luego el mecanismo este de la plusvalía absoluta y la reducción salarial se convierte no en una elección de los malvados capitalistas, sino en una exigencia. En el marco actual es una exigencia absoluta la cuestión de la moderación salarial. Entonces, bueno, simplemente lanzo estos comentarios también para que sirvan de ejemplo de que esto tiene muchas aristas que se pueden debatir en este curso. Gracias. Bueno, comienzo no dirigiéndome a vosotros, sino contestando a Juan Pablo una cosa que ha dicho. El tema de la productividad yo diría que es un debate falso. El indicador de la productividad es falso en sí mismo. O sea,
bueno, intento antes de nada intentar allanar porque estamos hablando de unos términos económicos en el primer día de clase que parece el último. Sí. La productividad sería la medición de cuánto se produce por trabajador o por hora trabajada, depende. El problema de la productividad medida a nivel agregado es que suma peras con manzanas, que dirá alguna alcaldesa. O sea, lo que hace es sumar sectores que no tienen nada que ver entre sí. ¿Cómo se mide la productividad de un guardia jurado en un banco? Por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, a nivel agregado no tiene ningún sentido. Yo no sacaré ninguna conclusión de los datos de productividad de un país. Lo miraría en todo caso sectorialmente. Y qué importancia tiene cada sector y qué generación de valor tiene cada sector en una economía concreta. Sí quería, y ahora sí, dirigiéndome a la mesa, aprovechar la primera pregunta que se ha lanzado en el debate acerca de si el debate del euro no es un debate de ruido blanco. No porque el debate no sea importante, sino porque yo creo que se está hablando en realidad de otra cosa y me pregunto si no se corre el riesgo de desviar la atención a la hora de presentar el debate hacia quienes nos pueden escuchar. Y me refiero, en realidad, en vuestras exposiciones no me ha dado la sensación de que obviamente se esté cuestionando el euro. Quiero decir, que para un oyente profano lo que puede discutirse es que ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a la antigua moneda o nos quedamos en la actual? O un debate que pueden tener algunos en términos de hay una crisis de competitividad y lo que hay que hacer es volver a una moneda nacional para así devaluar y conseguir una devaluación competitiva, etcétera. Está claro que ese no es el debate y eso obviamente no es el debate que habéis planteado, pero corremos el riesgo de que lo parezca. Yo creo que en realidad lo que nos estamos cuestionando no es ni siquiera el euro, porque muchas de las cosas que se han dicho ni siquiera son consecuencia del euro, son previas incluso a que el euro se estableciera como siquiera posibilidad mínimamente real. Y con esto no quiero decir que el euro no sea un elemento disciplinador, etcétera, etcétera, que por supuesto lo es. Pero con esto, por ejemplo, a la hora de explicar, pongo como un ejemplo algo que se ha dicho en la mesa. A la hora de explicar por qué Alemania aplica lo de los mini-jobs y por qué 7,3 millones de alemanes cobran 400 euros al mes, la explicación no recae en el euro en sí mismo. Es decir, sino que también se explica por unas cuestiones de intereses dentro de los capitalistas en Alemania. Desde el año 2000 se había aplicado unas medidas de ajuste para intentar salir de la crisis provocada a su vez por el proceso de unificación alemana y los fastos del proceso de unificación tal cual se hizo y la crisis bancaria que vino con ella. Se aplican unas medidas de ajuste y llega un momento dado, en el año 2006 me parece que fue, que se establece una posibilidad además con un gobierno socialdemócrata en el poder, ¿no? de fijar, aumentar el gasto público, levantar el freno sobre los salarios, aumentar la demanda y aplicar un estímulo keynesiano, por entendernos, ¿no? O seguir con el ajuste, que era lo que pedían los sectores más vinculados al sector exportador. Finalmente fue esto último y eso fue lo que hizo la ruptura en el SPD, que se salió Óscar Lafontaine y montó el partido que se llama La Izquierda. Quiero decir con esto que esa explicación no requiere necesariamente del euro, sin que quiera decir esto ni mucho menos que el euro no sea un elemento fundamental a la hora de explicarlo, pero no es el único y corremos el riesgo de reducir demasiado la explicación. El euro es una unión monetaria, pero el dólar es una unión monetaria en Estados Unidos. ¿Por qué el comportamiento en Estados Unidos no ha sido el mismo? O mejor dicho, ¿por qué el comportamiento sobre la clase trabajadora ha sido el que ha sido con el euro desde mucho tiempo antes? O sobre todo a partir de los años 70, 80, con la llegada de Reagan al poder. No se debe a ningún fenómeno monetario. Con esto no quiero invalidar lo que habéis dicho, porque yo creo que se han dicho cosas muy, muy importantes y con las que yo personalmente estoy de acuerdo. Creo que el debate en realidad tiene que ser cuestionarnos la propia política o la propia institucionalización de las políticas que va en realidad a representar lo que hablamos con el debate del euro. Y termino con una cuestión un poco, si se quiere, esperanzadora, en el sentido de, y vinculada también con lo de desviar el debate no hacia el euro, sino hacia el intento de independencia con respecto a las políticas que
que vienen a representar el euro en este debate, por ejemplo, y es el caso de Ecuador. Se ha hablado de repudio de la deuda, yo creo que habría que tener también cuidado con eso. No se puede hablar de repudio de la deuda cuando no conocemos quiénes son los compradores de la deuda pública. Pongo un ejemplo. En el caso de la deuda pública española, uno de los tenedores de bonos de deuda pública es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Nos cargamos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque repudiamos la deuda? No. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es algo que en realidad yo creo que entra en sintonía con el planteamiento de fondo de Xavier en este caso, que es una auditoría de la deuda. Una auditoría de la deuda para que establezca estrictamente qué parte de la deuda corresponde y cuál no incluso a la legalidad vigente. Ya nos plantearemos incluso si cambiar esa legalidad o no. Y con esto pongo el ejemplo de Ecuador. Ecuador hizo una auditoría de la deuda, pero con un elemento añadido que normalmente no se tiene en cuenta. Y es que Ecuador lo hizo estando dolarizado. Es decir, no controlando la moneda, la emisión de moneda de su economía, ¿no? que es el dólar. Frente al debate de si nos quedamos en el dólar o nos salimos del dólar, fue el debate de democracia o no democracia. Plantearon el tema de la auditoría de la deuda y, por cierto, redujeron el coste de la refinanciación. Obviamente hay un montón de cosas, incluso en Ecuador, por hacer y demás, pero plantean una línea de debate que yo creo que es interesante y de cierta ruptura, al menos entre comillas, que creo que también habría que tener en cuenta. Y ahora sí termino de verdad con una consideración, y es que incluso el tema de lo que he dicho de la deuda, habría que tener cuidado, porque yo creo que también el tema de la crisis de la deuda o de la crisis de la deuda soberana es una trampa. Y esto no es hacia vosotros, ni mucho menos, pero sí que es una cosa que incluso desde los economistas llamados heterodoxos se ha tendido a aceptar, ¿no? Que hay un problema de la deuda. No es cierto, no hay un problema de la deuda. En todo caso, lo que hay un problema que se establece en Grecia no es por el volumen de deuda total, sino por el financiamiento de esa deuda. Y el financiamiento de esa deuda se debe a una serie de causas, etcétera, ¿no? Vinculadas todas ellas a la liberalización de los mercados de capitales. Y que incluso en Grecia, la deuda es fundamentalmente privada. Como aquí también. Como aquí. Si os parece un par de palabras más, muy breves, porque no estamos casi fuera de tiempo. Nada por allí. Yo voy a ser breve. Bueno, no he entendido muchas cosas de las que se han dicho, porque no tengo formación económica tampoco, pero a mí me gustaría traer un poco el debate hacia el terreno micro, ¿no? Como que todo el rato está hablando en términos macroeconómicos y pues creo que el terreno micro es importante en el sentido de que, como dice un teórico marxista de la Escuela de Frankfurt, Althusser, puede ser, no lo sé si se pronuncia así, pero este hombre lo que viene a decir es que el capitalismo necesita mecanismos de interiorización en las personas para que pueda seguir en vigencia, ¿no? Pues creo que esos mecanismos de interiorización son muy importantes porque en verdad como que el sistema económico se imprime en nosotros, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Por ejemplo, la competencia entre personas o el individualismo pueden ser un poco consecuencia de este adoctrinamiento, ¿no? Claro, por otro lado, esa parte de penetración ideológica en las personas es lo que conlleva a legitimar ciertos status quo. Entonces, me gustaría preguntar si en el curso se va a tratar este tema desde un enfoque micro y ahí lo dejo. ¿Algo más que intervenir? Nada más para felicitarlos por la experiencia, me parece súper interesante. Yo vengo de México y bueno, también se está tratando de recuperar pensamiento crítico y creo que el seminario que están impulsando va a dar lugar, por todo lo que anuncian, a una buena cantidad de reflexiones que pueden derivar en una reflexión teórica súper interesante sobre si, que creo que ya están dados todos los elementos para llevarlo a cabo, sobre si el capitalismo ha cambiado o no cualitativamente, y en ese sentido hay algo
marco de este nuevo capitalismo cualitativamente, ya se ha dicho acá, hay contradicciones capital-trabajo, pero también hay contradicciones agudizadas al interior del propio tipo de capital, en lo que ha sido esta resignificación y redefinición de la división internacional del trabajo, la deslocalización de la fábrica y la segmentación del trabajo obrero en todo el orbe. Todo esto, algunos autores hablan de financiarización del capitalismo o de capitalismo financiarizado. Es realmente un nuevo tipo de capitalismo semejante a la etapa que describía Lenin en el imperialismo, o habrá algunas cosas que puedan retroceder o no. Creo que todos los debates que se están planteando acá van bordeando en que obviamente será tema, no nada más a lo mejor de este diploma, sino de muchos más, el ir elaborando o reelaborando estas perspectivas teóricas, pero realmente les felicito porque me parece que se están planteando desafíos empíricos y teóricos bien interesantes, entre otras cosas el poder reaglutinar nuevamente economía y política después de este carácter técnico en el que devino la enseñanza de la economía y muy fragmentado y localizado. Bueno, el impulsar un enfoque multidisciplinario, pero que una nuevamente la economía y la política ya es un cambio de enfoque hacia una perspectiva crítica que me parece muy diferente. Gracias. La última palabra, vamos a intentar ser muy breves porque estamos así. Bueno, quería decir algo sobre esas primeras palabras de Xavier acerca de la significación y de la valoración que hay que hacer del hecho en sí de este diploma y del segundo curso de este diploma. Y en una interpretación sobre la marcha de la propia historia que estamos viviendo, a mí me parece que forma parte de un conjunto de iniciativas que están produciéndose por todas partes, por todo el cuerpo social, en todo el mundo, en donde se están recomponiendo las sinapsis neuronales que desde hace 40 años habían sido destruidas en un proceso de lobotomización ideológica, política y científica en el campo de las ciencias sociales en el mundo. El significado del término afortunado de Ignacio Ramonet, del pensamiento único, viene a designar esta lobotomización de las poblaciones. En el año 79 se producen dos cosas. Por un lado, el triunfo de la revolución islámica en Irán, y por otro, la victoria electoral de Margaret Thatcher. A partir de ahí, en los países centrales se adopta como propuesta para la población que los países desarrollados deben de mantener su posición privilegiada en el conjunto mundial, basados en un mecanismo de, fundamentalmente, diseño y moda, diseño industrial y moda. Y el conjunto de la izquierda, le ocurrió una cosa que me ocurrió el otro día oyendo la radio y que ya les conté en una asamblea el otro día a los estudiantes en esta facultad. El conjunto de la izquierda cayó enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Y eso tiene bastante que ver con lo que planteaba esta compañera que hablaba de lo micro y del individualismo. De repente nos caímos del guindo de que esto efectivamente había llegado al final de la historia y nos dispusimos a adaptarnos con generalidad a esa historia que se había terminado. Habíamos llegado al final de la historia. Pero, desde aquí, en el año 2008, como la primavera, la crisis ha venido y nadie sabe cómo así. Entonces, de repente, la historia ha vuelto a empezar. ¿Qué quiere decir? Que en este contexto, este tipo de reflexión en donde todos estos planteamientos habían quedado ridiculizados, marginalizados, etcétera, etcétera, como muy bien describía este tipo de reflexión dentro de esta misma facultad, había quedado completamente marginalizada, se están recomponiendo porque están siendo objeto de una creciente demanda social
en esta línea. Y la magnitud del retroceso no se refiere solo, por ejemplo, al hecho de que en la Feria del Libro del año 1977 el libro más vendido fue El imperialismo de Lenin en Madrid. Que claro, uno dice, ¿cómo es posible? Sino mucho más allá. Si uno se coge el libro de Luis Ángel Rojo, recientemente fallecido, se lee el capítulo 1 de Renta, Precios y Balanza de Pagos, donde explica la contabilidad nacional, uno se da cuenta de que incluso los personajes conservadores que exponían la teoría convencional hacen referencia y no tienen dificultad en hacer frente a cuestionamientos que van mucho más allá de la economía. Todas las reflexiones que introduce el profesor Rojo acerca de la validez del PIB como medida del bienestar, de la ausencia de valoración del ocio, etcétera, etcétera, son absolutamente pertinentes. Y solo decir una cosa a propósito de la Unión Europea de la que se ha hablado. Yo creo que es verdad que el euro y todo el proceso de la Unión Europea, si no quiere ser riguroso, hay que interpretarlo en términos, en clave de lucha de clases. Durante muchos años, ahora ya no es así, pero durante muchísimas décadas, la política europea común más importante fue la política agrícola europea. ¿Por qué? Porque incide directamente sobre la tasa de explotación relativa, sobre la plusvalía relativa, abaratando el precio de la alimentación. Absorbía el 60% del presupuesto comunitario durante décadas. ¿Y qué nos ha traído la famosa Revolución Verde? La crisis ecológica, que es el otro dato que está presente en la coyuntura actual. Que yo creo que, en fin, también desde la perspectiva de la discusión económica hay que incluirla. En fin, yo os aseguro, aunque no es el momento de las apuestas, puesto que hay cámaras que lo recogen y uno puede perder, pero os aseguro que este enfoque radical, intelectualmente radical, de los temas económicos, os va a traer primero una gran satisfacción personal, pero segundo os va a dar unos elementos de interpretación de la realidad y de elaboración de propuestas que van a ser objeto muy importante de una gran demanda social a partir de ahora. Bueno, una última palabra para Javier y concluimos aquí. Bueno, un minuto y muy telegráficamente porque creo que ya estamos fuera de hora. Me había apuntado muchas cosas, pero la verdad es que os comento las 4 que he subrayado, que me imagino que serán las que más importancia habré dado. Relacionado con lo que comentaba Antonio, ¿no? En cuanto a si nos podemos desviar del debate o no, cuestionando el euro, evidentemente yo creo que lo que hay que cuestionarse son las relaciones sociales de producción capitalistas, ¿no? Lo que pasa es que en el ámbito europeo toma la forma del euro y digamos que los mecanismos de extracción de plusvalor y demás se materializan de ese modo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que cuestionar el euro, que es la forma en la que se materializa, ¿no? Precisamente ese conflicto, ¿no? Y después, obviamente, lo que comentabas de la deuda, por supuesto, o sea, que el Estado ha asumido un papel de responsable subsidiario de la deuda privada, que bueno, genera los mecanismos que tú has comentado, ¿no? A Juanpa también me ha apuntado por aquí un par de cuestiones, pero bueno, por supuesto que aparte de lo que puede ser el objetivo central del euro, hay otra serie de mecanismos, ¿no? Como la estabilidad cambiaria y demás, que también pueden favorecer, ojo, no todo el capital, ¿no? Pero sí que a ciertos segmentos del capital, ¿no? En cuanto a la estabilidad cambiaria, ¿no? Y en relación a lo que comentaba Esteban y la compañera mexicana también, pues por supuesto que ahí se produce una lucha intercapitalista, la competencia intercapitalista, que al final provoca una reestructuración de la propiedad del capital, que como comentaba se cristaliza en la centralización creciente, ¿no? de los medios de producción, ¿no? Y bueno, no me dejo más porque tenía unas cuantas cosas más, pero le doy la palabra a Xavier. Bueno, la verdad es que la compañía tiene que irse, así que os pedimos que en cuanto acabe el acto salgamos corriendo y con los chascarrillos ahí al calorcito de la noche de Portillo. Bueno, dos cuestiones brevísimas. Una, matriculados, ¿no? Matriculados. Yo creo que matriculados porque estas cuestiones no se pueden resolver, ni mucho menos en poco tiempo. Vale la pena debatirlas ordenadamente, venir al curso y vais a ver cómo de todos somos un espacio de discusión y de aprendizaje muy fructífero. De hecho, una cosa nada más, sí. Una cosilla. Para aquellos que tengan dudas acerca de cómo fue la clase y quieren preguntar al alumno, así que
queréis preguntarnos a Dani y a mí, vamos a estar ahora si queréis hablar sin ningún tipo de problema. Y la segunda cuestión era, yo creo que la pregunta en torno a la salida del euro, la ruptura del euro, que no es una cuestión española, ni alemana, ni griega, sino que es una cuestión española y alemana y griega, no es una cuestión que se dilucide en terreno de la economía, ¿no? El que hacer después es como cuando te dicen, bueno, si tú fueras ministro, ¿qué harías, no? Si a cualquiera de nosotros nos nombrara ministro, ¿no? La respuesta es muy sencilla. Obviamente a ninguno de nosotros nos va a pasar ministros, ni Rajoy, ni Zapatero, ni similares, ¿no? Si hipotéticamente alguno fuéramos ministros, sería evidentemente como expresión de un proceso político en el que había quedado muy atrás, muy resueltas todas esas cuestiones, ¿no? El euro no es la moneda única, el euro es todo un entramado impuesto como exigencia del capital en un contexto determinado. Y no hay discusión fuera de esa. Eso es la economía política, eso es la crítica de la economía política, eso es lo que queremos abordar, ¿no? Bueno, por mi parte, muchas gracias. Y salimos corriendo y debatimos fuera, ¿vale?